Buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Es una satisfacción muy grande que nos podamos encontrar en una mañana tan soleada como esta, ya de primavera, cálida, en esta casa regional. No sé si conocíais muchas casas regionales, probablemente algunos sí, por algún familiar, por vosotros mismos, porque pertenecéis a alguna. Somos una especie de embajadas del corazón, embajadas emocionales de nuestras comunidades respectivas en distintos lugares, en este caso en Madrid. Y el Centro Asturiano de Madrid, pues concretamente es de todas las casas regionales españolas que hay repartidas por el mundo, porque hay muchas en América sobre todo, no exclusivamente, también en Europa y en otros continentes, pero principalmente en América, en Argentina, en México, en Cuba, etcétera, de cuando había tanta inmigración española. Pues de todas ellas es la más antigua. Es la más antigua, aunque hemos estado en distintas sedes desde un lejano día en que se fundó, ya concretamente el 2 de octubre de 1881. Y bueno, en cierto modo, pues también hemos sido testigos y actores de la historia a lo largo de estos 3 siglos, desde el 19. Por tanto, solemos decir, y decimos creo que con toda razón, que estáis en la casa de todos los asturianos, naturalmente, pero también de todos los amigos de Asturias. Probablemente algunos hayáis visitado Asturias y os gustará, o tenéis familia. Entonces, pues nos alegramos mucho. Gracias por elegirnos, porque me consta por vuestro profesor, por el profesorado, pero principalmente por Dionisio Navarro, que es el responsable de haberos traído hoy. Me consta que sois unos estudiantes con mucha vocación, con mucho tesón, que estáis pues en unos cursos interesantísimos, profundizando en vuestra formación para poder acceder con pleno derecho al mercado laboral. Y aquí es donde nos encontramos a veces con significativas dificultades, con esas barreras que vosotros también sufrís, como todos, de un modo u otro, pero en primera persona, y que se trata en gran medida de derribar para conseguir unos espacios más integradores, o mejor dicho, más inclusivos. Espacios inclusivos en todos los ámbitos. Algunas de estas barreras, de estos escollos, de estas dificultades que nos encontramos son visibles, como cuando uno se encuentra con un muro infranqueable que no puede pasar. Pero otros, quizá más consistentes aún, pues son intangibles, no son materiales. Tienen que ver con los muchos prejuicios y estereotipos que hay en torno a personas en nuestra sociedad todavía. Por eso estáis realizando una gran labor. Me consta que se ha difundido en distintos ámbitos, en diferentes medios. Algunas personas que han tenido conocimiento del acto de hoy pues se han puesto en contacto con el Centro Asturiano para felicitar al Centro Asturiano por la acogida y por supuesto pues a todos vosotros, a ICOEL, al Centro de Formación, al profesorado, y de alguna manera para sumarse a esta iniciativa tan positiva que es construir entre todos un mundo sin barreras, un mundo más inclusivo, donde todos podamos naturalmente pues ser conscientes de nuestros deberes, pero también de nuestros derechos, más allá de nuestra singularidad, unas condiciones únicas que tenemos todos, esto es indiscutible, pero que a veces, como digo, pues lamentablemente no son reconocidas o son objeto de discriminación, lo cual es muy perjudicial, primero para las personas que lo sufren y por extensión para todos. De manera que muchas gracias. Estáis en vuestra casa, visitadnos a través de la web, porque tenemos actos muy variados a lo largo del mes. Seguro que alguno es de vuestro interés y por tanto pues estáis invitados, las puertas están abiertas, por supuesto, para que nos acompañéis y que participéis activamente. Y yo sin más tenía preparadas unas palabras, pero prácticamente ya he dicho todo. Sí quiero agradecer de nuevo
ahora ya diciéndolo bien, porque creo que lo he dicho erradamente, al Grupo Colón y ECEL, ¿no? Y ECEL. Por la labor hacia la creación de espacios inclusivos y accesibles para todos, y también a los profesores que concretamente nos acompañan, como es Beatriz Riaño, como es Jennifer Martín, a Iván Luis, y a Dionisio Navarro. Por supuesto a los técnicos y al resto del profesorado y a cada uno de los alumnos. Bueno, muchas gracias. Quería presentarme muy brevemente. Mi nombre, y estoy a vuestra disposición, es Valentín Martínez Otero, soy el presidente del Centro Asturiano, y os tendré que dejar en torno a las 12 menos 10 menos cuarto por un compromiso ineludible, una reunión. De hecho está aquí también el presidente adjunto, Andrés Menéndez, y tendremos que tener esa reunión de trabajo. De manera que deseamos que esta jornada inclusiva y alegre, que es un concepto y un valor fundamental que debamos promover, pues sea un éxito. Ya lo es con vuestra presencia. Muchas gracias, y sin más, con arreglo al protocolo establecido, voy a ceder la palabra al profesor Dionisio Navarro. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este evento, La Ciudad Habla, Espacios sin Barreras. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a Valentín por acceder a presentar este acto y por abrirnos las puertas del Centro Asturiano de Madrid para celebrarlo. Cosa que hizo de una manera muy rápida, y es una persona totalmente comprometida con cualquier tipo de causa social, ¿no? Como ya habéis podido ver por su discurso, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias también al Grupo Colón y ECM por apoyar la iniciativa y por tener la sensibilidad para entender y contribuir a resolver esta problemática, ¿no? Esta problemática que existe y que vamos a intentar tratar de darle visibilidad a través de este acto que celebramos hoy aquí, ¿verdad? Bueno, para quienes no conozcan quién es Valentín Martínez Otero Pérez, voy a hacer un breve resumen de su... Si dijera su currículum, pues me tiraría hace una semana, ¿no? Brevemente es doctor en Psicología por la Unión Complutense de Madrid y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, con premio extraordinario de carrera en la especialidad de Psicología Clínica. Es autor de más de 10 libros y colabora en distintas universidades, no sé si me equivoco, en Estados Unidos, América Latina y Europa, ¿verdad? Así que muchas gracias por invitarnos a ver. Mi turno de participación será el último porque hay una pequeña cosilla para cerrar este acto, ¿vale? Que protagonizará este señor que hay aquí delante, que se llama Román, ¿vale? Y sin más, pues le voy a dar paso a Iván Luis. Bueno, buenos días. No sé si se oye bien la acústica. Bueno, antes de nada, de llevar a cabo mi intervención, bueno, agradecer tanto al Centro Asturiano como a su presidente que nos haya cedido este espacio para llevar a cabo esta mesa de trabajo, y también, por supuesto, al alumnado, que sin vosotros y sin vosotras, pues esta jornada de debate no hubiese sido posible. Así que, de verdad, agradeceros todo el trabajo que hemos llevado a cabo hasta ahora y que hoy, bueno, pues es para poner en común este debate sobre barreras. Y también, bueno, al resto de asistentes que ya habéis visto con alguna preparador, pues gracias también por haber acudido y que bueno, que conozcáis también el trabajo que estamos llevando a cabo. Bueno, mi intervención, voy a intentar ser breve, pero bueno, quiero explicar dos aspectos. Por un lado, el proyecto sobre ciudad inclusiva y por otro, la jornada de debate que vamos a llevar hoy, ¿vale? Entonces, bueno, en este caso,
Voy a comentar, como os decía, muy brevemente el proyecto, ¿vale? Al final este proyecto surge cuando, bueno, en el mes de noviembre empieza a impartir el certificado de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en el centro que tenemos de formación en Gran Vía. Que, bueno, mi idea al final, cuando comencé ese certificado, igual que ahora cuando he comenzado el certificado en el mes de enero en el centro de Delicias 31, pues era trabajar sobre todo el aspecto de la interacción social. Es decir, no podíamos llevar a cabo una adecuada intervención, un adecuado seguimiento, ni un adecuado trabajo sobre aspectos de la autonomía personal si no llevamos a cabo una adecuada interacción social con el alumnado. Eso es algo básico. Entonces, desde ese enfoque, pues bueno, trabajamos desde un primer momento a nivel teórico, pues todo el aspecto relacionado con el concepto de la ciudad, no solamente como el espacio físico, urbanístico y demás, sino también desde un enfoque más social, donde tenemos no solamente los espacios de socialización, como es, como decía, cualquier ciudad, en este caso la que trabajamos es Madrid, sino también los agentes de socialización, que en muchos casos, ya lo hemos trabajado, también son muchas veces esos agentes de control que imponen y determinan ciertas barreras que limitan en este caso pues toda la participación de todas las personas en, como decía, la ciudad, que es de todos y de todas. Después de eso pues trabajamos también las desigualdades, que es así, son espacios, en este caso a nivel de ciudad, son espacios de desigualdad, porque tenemos delante un modelo normativo creado por categorías sociales que excluyen y determinan, ¿vale? Por eso desde mis grupos, mis alumnos y alumnas, quería trabajar todo ello. También de construir esa imagen que tenemos muchas veces cuando vamos a, como decía, vamos a llevar a cabo un trabajo, un seguimiento, una intervención muy homogénea sobre la discapacidad, ¿vale? Y esto también es importante tener en cuenta con otras categorías, interseccionan, etcétera, y no podemos dar por sentado ni crear estereotipos ni prejuicios a la hora de trabajar. De construir esa imagen, como decía, es muy importante tener en cuenta la interseccionalidad de todas esas categorías y también eliminar, y eso es muy importante, la idea que siempre tenemos de una persona con discapacidad, pues llevamos a cabo la misma intervención y hemos visto y hemos trabajado que no es así, y esto es importante si queremos crear ese espacio en cuanto a la ciudad como un espacio inclusivo. A partir de ahí lo pusimos en práctica. En este caso con el grupo tanto del centro de Gran Vía como de Delicias 31 hicimos trabajo de campo de forma individual para ir trabajando todo ello de forma más individualizada, pero después, como les decía, y es importante, necesitamos la opinión del alumnado. Es decir, no podemos llevar a cabo una intervención adecuada, conocer realmente cuáles son las barreras si no tenemos en cuenta su opinión. Y es algo básico, de ahí que, bueno, cuando comenzó en este caso el certificado en Gran Vía, con Beatriz, se lo propuse y ella dijo que por supuesto. Y importante también, lo comenté tanto con los alumnos y con las alumnas y aceptaron llevarlo a cabo, trabajar y cooperar, que creo que es la base y lo importante para llevar a cabo. Escuchar es la base de todo, escuchar y tener en cuenta vuestra opinión. Si no, no se puede trabajar. Después, aparte de este trabajo de colaboración con el centro de Gran Vía, pues bueno, cuando comencé en el certificado, en este caso en el centro de Delicias 31, mi compañera Jennifer, también que ha comenzado el mismo certificado que yo en Palanca, lo mismo, se lo propuse y por supuesto está de acuerdo conmigo que la parte de interacción social tiene que ser lo básico, porque a partir de ahí vamos a trabajar, como os decía, el resto y sobre todo tener en cuenta la opinión, la voz, ¿vale? Y las propuestas de todo el alumnado. Eso es básico, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, bueno, trabajamos de forma conjunta, en el caso con el grupo de Gran Vía, hicimos diferentes trabajos de campo en la zona de los museos, toda la zona de Paseo del Prado, y también la zona del intercambio del Príncipe Pío, que analizamos mucho y aportasteis mucho en este caso. Gracias. Y nos ayudasteis mucho también, tanto a mí como al alumnado, a relativizar también la idea que tenemos muchas veces de experto. ¿Vale? Lo pongo en masculino porque es en el contexto androcéntrico que está construido, en cuanto a esa idea de que no vamos a tener en cuenta vuestra opinión, de nuevo insisto en ello, y todo lo que aportáis, ¿vale? Y no solamente eso, también en cuanto a esa interacción social, el proceso de comunicación, utilizar un lenguaje adecuado, también es algo fundamental y básico. Después, bueno, aparte de todo ese trabajo que hicimos de campo, en el que participó también el grupo de Jennifer, participó también el grupo de comercio de Dionisio, pues fuimos elaborando, como os decía, todo este proyecto de forma común y lo estuvimos después trabajando en aula, ¿vale? Tanto con los diferentes grupos
de Administración, de Comercio y los de Atención al Alumnado, llevamos a cabo la elaboración, en este caso concreto por parte de los certificados de atención al alumnado, una serie de preguntas para que, bueno, la semana anterior, el miércoles 10 de abril, estuvimos trabajando de forma conjunta las preguntas que elaboramos. ¿De qué nos sirven esas preguntas? Pues que muchas veces damos por supuesto una serie de barreras, ¿vale?, que después vemos que no son, o que saltamos una serie de barreras que no nos hemos dado cuenta porque percibimos de diferentes posiciones, posturas, etc. Entonces de ahí, como os decía, esa idea de trabajar de forma conjunta, de escuchar, de no privaros nunca de esa voz, porque es lo que nos va a enriquecer para la hora de llevar a cabo todo ese trabajo. En cuanto a la parte del proyecto, es la parte, como os decía, que hemos ido trabajando de forma progresiva, y hoy, pues bueno, en esta jornada lo que vamos a llevar a cabo es poner en común las preguntas que hemos elaborado, ¿vale? El alumnado, tanto de comercio como de administración, va a comentar los resultados que hemos puesto en común, que lo van a hacer tanto aquí o desde su sitio, ¿vale? Y van a participar las personas que han querido, que se lo hemos propuesto y que les apetece, ¿vale? En cuanto a este formato, pues bueno, lo que vamos a hacer es, de las 5 barreras que vamos a trabajar, pues vamos a hacer una pequeña introducción y a partir de ahí leeremos las preguntas, los alumnos y las alumnas, pondrán los resultados y después tendremos el micro para que todas las personas participemos y creemos esta jornada de forma, como decía, útil, enriquecedora y que nos sirva y que sea provechosa para todos. Así que por mi parte nada más, en este caso ya comenzamos con la parte de barreras en la ciudad. Muchas gracias. Sí, perdón. Vale, buenos días a todos. Bueno, antes de comenzar yo sí que le quería dar las gracias a Iván por haberme involucrado en este proyecto, que bueno, al principio parece un poco locura, pero la verdad que es bueno, un proyecto muy bonito. Al final es un primer paso quizá para concienciarnos a todos sobre las barreras que existen y bueno, creo que, como digo, puede ser algo muy positivo y que si se sigue trabajando, bueno, pues puede llegar muy lejos. Así que nada, yo en este bloque vamos a tratar un poco sobre el tema de las barreras sociales. Como bien ha comentado mi compañero Iván, nosotros hemos creado una serie de preguntas que se pusieron en común, ¿vale?, con todos los alumnos, y bueno, pues el objetivo es un poco abordar este tema para conocer si realmente existe o no una situación de rechazo y de discriminación, ¿vale?, con respecto a las personas con discapacidad en la ciudad y en su día a día. Vale, entonces bueno, hemos planteado una serie de preguntas que vamos a abordar y que vamos a ver los resultados. Yo quería darle paso a Jorge, no sé si quiere sentarse aquí conmigo, que se ha ofrecido voluntario. Vale, pues perfecto. Sí. Vale, si quieres yo leo las preguntas. Como digo, esto al final es una apuesta en común, ¿vale? Obviamente sí que luego me gustaría saber, viendo que he tenido dos ayudantes, ver si realmente ellos opinan lo mismo acerca de lo que se puso en común, porque bueno, como digo, al final esto ha sido como un breve resumen de todo lo que se habló allí, pero no tiene por qué estar de acuerdo ni ellos ni alguno de vosotros, así que si alguien quiere, bueno, pues dar su punto de vista, ¿vale?, también abriremos paso para que lo podáis hacer, ¿vale? Bueno, las tenemos por aquí, porque no nos las sabemos de memoria. No, pero te lo dejo, ¿vale? Bueno, la primera pregunta que planteamos acerca de las barreras sociales era si en algún momento de sus vidas, ¿no?, ellos se habían sentido poco valorados, ¿no?, y si habían sentido ansiedad al ser conscientes quizás de este aislamiento, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que respondieron, si lo quieres leer por aquí, ¿lo ves bien? Sí. Vale. Hemos sentido un poco valorados. ¿Lo ves bien? Sobre todo en su etapa
formativa comentaron que el profesorado no les tenía en cuenta, los dejaban de lado, no se sentían en ningún momento parte del grupo y que les generaba ansiedad. Vale, o sea que bueno, un poco el resultado final que pudimos darnos cuenta con esta pregunta es que ellos, sobre todo, pues como ha comentado Jorge, se sentían poco valorados, sobre todo en la etapa formativa, ¿vale? Sí que habían sentido cierto rechazo por sus compañeros, pero sobre todo por el profesorado, ¿vale? Lo cual es algo bastante alarmante y bastante importante de darnos cuenta sobre eso, ¿no? No sé si realmente, ya que te tengo aquí, preguntarte si tú realmente te sentiste así también en la etapa formativa o has sido en otros niveles. Sí, yo me sentí pues un poco desplazado del grupo, la verdad. La verdad es que yo me sentí un poco desplazado de lo que es el grupo, por el simple hecho de que la profesora pues, nos hacía bullying, no nos explicaba bien las cosas y de verdad que no tenía esa paciencia que necesitábamos el grupo en general. Vale, muchas gracias. A la siguiente pregunta es si piensan que hay rechazo entre personas con distintas discapacidades, si ellos son conscientes realmente de que existe un poco ese rechazo entre vosotros, ¿no? Y por qué creen ellos que esto sucede. Si quieres yo leo la valoración final y tú me dices tu punto de vista, ¿vale? Ellos sí que respondieron que sí, que son plenamente conscientes de que existe este rechazo entre las personas con discapacidad, pero realmente el por qué creéis que existe, no sé si a lo mejor tú me puedes dar una valoración. Yo creo que es por el simple hecho de que a lo mejor pues, cada uno tiene un porcentaje de discapacidad y a lo mejor pues como que los infravaloramos a lo mejor y no lo sé. Vale, pero es algo que es muy notorio, sí, ¿no? Es muy normal, que no tendría que ser normal, pero es verdad que se ve día a día. Vale. Muy bueno. La siguiente pregunta era si les gustaría vivir solos de forma independiente, ¿vale? Y en caso de que sí, ¿no? Pues cuáles eran los problemas que ellos creían que podrían encontrarse un poco para vivir solos, ¿no? Es verdad que la gran mayoría nos disteis a conocer que sí que queríais vivir solos, que en la mayoría de los casos os sentíais incluso capaces de poderlo hacer por vosotros mismos, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que también a nivel general fuisteis y nos hicisteis a nosotros conscientes de que, bueno, pues a lo mejor había ciertas situaciones que quizás requeriríais de cierta ayuda, ¿no? No sé si tú me puedes comentar tu punto de vista. Es verdad que yo hablo por mí, por mi caso. Yo me sentiría capacitado. Lo que pasa es que es verdad que yo soy muy manotas y soy un poco cagón con el tema de lo que es el fuego y todas las cosas. La verdad, con los demás me siento capacitado. Mira, respecto a esta pregunta, algo que bueno, no está por aquí, pero que sí que recuerdo, es verdad que aunque os sentís, en la mayoría de los casos, ¿no? Pues capaces de vivir de forma independiente, quizá el problema que encontráis o la dificultad que más encontráis es sobre todo a la hora de manejar un poco vuestra economía, el propio dinero, ¿vale? Aparte de, bueno, pues, en tu caso, cada uno, obviamente tenemos nuestras particularidades con el fuego, como ha dicho él, pero bueno, sí que recuerdo que un poco a nivel general era más el tema economía, ¿no? Del manejo un poco del dinero, ¿no? Que bueno, eso lo veremos también luego en las barreras económicas y lo podemos valorar, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta sería si en una entrevista de trabajo, ¿vale? Ellos pensaban que era lo que más le había importado al entrevistador en su momento, si habían valorado más su experiencia y su formación o si daban más hincapié o tenían más en cuenta el tema de la discapacidad, ¿no?
Aquí es verdad que solo respondieron creo que 2 personas, ¿vale? Y sí que habían dicho que habían tenido entrevistas de trabajo y que ellos particularmente, luego si alguien de aquí quiere decir algo, pues genial, no habían sentido que en ningún momento se había tenido cierto, no sé, miramiento hacia el tema de la discapacidad, ¿vale? Sí que habían valorado quizás más la formación o la experiencia que tienen para ese puesto de trabajo. No sé si tú quieres comentar algo. Perfecto. O sea, lo primero. Buenos días. Y pues sí que, a ver, depende también de cada empresa y pues sí hay que a veces que sí se siente rechazo y hay algunos que no. Desde mi punto de vista yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Tú has tenido entrevistas de trabajo? ¿No? Bueno, es desde su percepción que es igualmente válida. Vale, mira, él sí que ha tenido, no sé si a lo mejor tú nos puedes decir algo más. A ver, yo es verdad que respecto a lo que son entrevistas de trabajo, yo en ese sentido, por parte de los trabajadores, no he sentido rechazo hacia mi persona, excepto la última entrevista que tuve, que como que me dio la sensación, a ver, aparte de que era un poco mal educada la señora, pues me dio a mí la sensación, la verdad. A lo mejor estoy confundido, puede ser. Pero lo sentiste así en su momento. Sí, a mí en su momento y salí con un muy mal gusto de boca, la verdad. Vale, y bueno, la última pregunta que nosotros abordamos es si os dan, ¿no?, muchos consejos sobre vuestra vida personal, ¿no? Si todo el rato se están diciendo cómo y qué tenéis que hacer en cada caso. Aquí, pues sí que en cuanto a valoración un poco general nos dijeron que no sentían esa presión social, ¿no?, por así decirlo, por el entorno. De hecho, agradecían en la mayoría de los casos los consejos tanto de la familia como del entorno, ¿no?, bien sea amigos o incluso el propio centro formativo, ¿no? No sé si tú estás de acuerdo con eso. Yo, es verdad que yo a mí, por ejemplo, yo vivo con mi madre y es verdad que a mí, pues ella, respecto, me da consejos, pues en el tema económico, en muchos sentidos, la verdad. Y yo, pues lo cojo con buen gusto. Vale, ¿y tú también quieres comentar algo? La pregunta, por supuesto, dice si te da muchos consejos sobre vuestra vida personal, si tú sientes cierta presión social, ¿no?, sobre lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacer tu vida. Desde mi punto de vista es una buena pregunta y la voy a responder. No siento mucha presión, pero sí que es muy bueno decirte de cada vez qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer. Si estás en un buen camino, es un mal camino. O sea, es como un límite de un 50-50. Y lo agradeces en este caso. Claro. Vale, pues nosotros, como hemos dicho, hemos planteado 5 preguntas por barreras, ¿vale? Ya hemos planteado las 5. No sé si alguien de los que estáis ahí queréis hacer alguna pregunta, tenéis, pues no sé, algo distinto que comentar de lo que han comentado los compañeros y de lo que se puso en común en su día. ¿Sí? Sí. Vale. Venga. Pues yo. Mira, te van a dar un disco. Vale, gracias. Gracias. Tienes buena voz. Gracias, Pati. Buenos días. Pues yo solamente que sí. Tuve una entrevista ya hace tiempo de trabajo de paquetería y me gustó mucho. Pero lo que pasó que no pude hacerlo porque estoy aquí, pero sí por alguna razón. Cuando termine el curso y la práctica, a ver si me cogen. Por eso lo estoy diciendo, por eso, ya está. ¿Comentar algo? Si el discurso Buenos días. Hola. A la última pregunta que habéis hecho, me parece bastante bien que, por ejemplo, nuestros padres o familiares nos den consejos, pero a mí lo que más me molesta, dado a unas relaciones que se metan dentro de tu relación. O sea, te pueden dar consejos de decir, vale, esto no me gusta, pero no tienes que decidir tú con quién quiero estar y con quién no. Para eso prefiero, o sea, a ver, yo
Y en mi caso, prefiero darme una hostia con una sartén o con la pared. De ahí ya sabré si de verdad esta persona me está haciendo bien o no. O sea, darte cuenta por ti misma. Darme cuenta por mí misma y sin que, a ver, que a lo mejor yo es que en mi vida he sufrido 2 violencias de género. Y la verdad es que ha habido gente que sí que me ha apoyado más que otras. Y sí que cuando me pasó la segunda, mi mejor amigo estuvo conmigo y me dijo, Patrick, denuncia. Y yo me acuerdo que le dije, mira, es que aquí no puedo denunciar porque el chaval es muy problemático, me va a acabar pegando. Y ya cuando me vine aquí a Madrid, al final acabé denunciándole. Vale, quizás es un poco encontrar el punto medio, ¿no? Entre dejarte aconsejar, pero ser tú misma, ¿no? Quien sí. Te termines dando cuenta de la situación. Pues muchas gracias. De nada. Y de la tutela también, porque hay muchos tutelados. Hay muchos tutelados porque no sabemos que hay gente muy tutelada. Vale. Bueno, si no tenemos... vale. Yo estoy tutelada también por la Comunidad de Madrid hace 5 años y estoy pasando económicamente. Se me dan 150 o 250 al mes a mis gastos. Y con el incremento de la vida y de la compra, que la situación económica que tenemos actualmente, con eso no puedo vivir. Y yo, antiguamente, hace 5 años, estaba trabajando en la Agencia de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid y ganaba 1.200 a 1.300 euros. Y más o menos me lo repartía. Y ayudaba a mi madre, pero cada vez no puedo ni ayudar a mi madre. Y es que psicológicamente estoy fatal. Y me quedé 21 años. Desde hace 5 años. Mucho ánimo, mucho ánimo. Agresividad. A ver si hablas, ¿no? Buenos días. Mire, yo he estado en exclusión, bueno, llevo todavía en exclusión social y ahora, bueno, gracias a Dios ya tengo una casa de acogida, de ayuntamiento. Pero he estado muchos años en situación de calle, yo dormí con un colchón en la calle y ahora me dieron una ayuda del RAI. Y bueno, si Dios quiere, el ingreso vital, la asistencia social que tengo no me ayuda a nada, o sea, yo no sé qué va a pasar. Son situaciones, pues bueno, que cada persona tiene su situación, quiero decir, pero llevo muchísimos años en esta situación. Y aquí pues a veces tenemos agua caliente, otras veces no tenemos agua caliente, pero bueno, yo creo que se arreglará, digo yo. Bueno, ya se me ha arreglado un poco porque ya no estoy durmiendo con un colchón en la calle, pero tengo 53 años y he estado en la calle. Y como ya hay muchísima gente, o sea, muchas personas, quiero decir, yo no soy la única. Hay millones de personas que están en esta situación, pero también yo pienso que el Estado también tiene que ayudar a las personas, ¿no? Que realmente lo necesitan, no sé, realmente. Porque claro, no podemos, yo voy a un comedor social también de la Comunidad de Madrid. Pero bueno, si Dios quiere, pues quiero ponerme ya a trabajar el año que viene y a ver si me sale algún... Ya tenía un trabajito, pero bueno, con el curso, porque voy a hacer el curso y luego después me pondré a trabajar. Así que nada, muchas gracias por escucharme. Vale, pues creo que vamos a dar paso al siguiente bloque, que si no recuerdo mal son las económicas, y va a hacer Iván.
Luego subís otra vez, ¿vale? Gracias. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la siguiente barrera que tenemos en el programa, en este caso que son barreras económicas, que el objetivo también, bueno, al final ha aparecido en el debate de las barreras sociales. El aspecto también a nivel económico influye mucho en cuanto, pues, no solamente acceso al mercado laboral por todo el rechazo y discriminación que hay con los datos sociales, conocemos, sino también en relación a otros aspectos a nivel económico, en cuanto al acceso a las prestaciones, en cuanto al acceso a los apoyos económicos a nivel educativo, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso, lo mismo, la temática, formulamos unas 5 preguntas. Y en este caso, en cuanto a barreras económicas, me va a acompañar Fran, alumno de Administración del Centro de Gran Vía, para... Vale, pues vamos a comentar un poquito, como les decía, las barreras que se he planteado, ¿vale? Para que veáis. Siempre. Vale. Entonces, bueno, una de las preguntas que formulamos, ¿vale? En este caso es si has tenido que decir que no a alguna oportunidad de formación, pues si su precio era bastante elevado. Yo creo que sí, porque había formaciones que cuestan muchísimo dinero. Yo, por ejemplo, he tenido que rechazar, ¿vale? Una para correos que me costaban 1.500 pavos el curso intensivo, más después los temarios, más después todo. Se me formaba en un dineral y tuve que decir que no, porque era muy caro y muchas cosas, como quiero hacer un trabajo, pero no es lo mismo. Yo más o menos igual, yo en 2, para las oposiciones de Correfor Innova, para el 10 Innova que tenemos en Teles y también para proyecto de formación para SAPA, un curso de SAPA. Pues yo, igual que mi compañera, tuve que rechazar las proposiciones de ordenanza de ayuntamiento porque costaba 95 euros al mes durante un año. Y no había tenido experiencia laboral, no tenía trabajo y para no podía pagar eso. Pues en este caso, aparte de las opiniones tanto de Fran como de Jesús como de Cristina, pues en este caso, en general, el resto de compañeros y compañeras estaban también de acuerdo que muchas veces han tenido que, en este caso, no tener ese acceso a la parte de una formación, tanto reglada como no reglada, en este caso preparación de posiciones principalmente, y que no han podido acceder a ellas por el alto costo. Vale, la siguiente en este caso, ¿tú crees que los apoyos y prestaciones económicas que ofrece el Estado para ir a terapias de psicología, psiquiatría, fisioterapia, etcétera, se ajustan a las diferentes necesidades económicas?
Yo creo que bajo mi punto de vista hay cosas que se ajustan y cosas que no se ajustan. Voy a explicar, ¿vale? Porque yo, por ejemplo, voy al psiquiatra, a mí me lo cubre, pues el Estado me lo cubre. Los medicamentos me lo cubre el Estado, todo me lo cubre el Estado, todo. Pero el tema de los centros o cosas así, sí que psicólogos no hacen nada, es que nada, no se mueven por nadie. Si te pueden perjudicar, te perjudican más todavía. ¿De acuerdo? Yo también. Bueno, en este caso, como os decía, habrá casos concretos y situaciones en las que sí, en las que no. En este caso, o sea, yo ya soy psicólogo y tal, pero no me ha cubierto nadie, o sea, he tenido que pagar a mis padres y eso. Vale. Yo también, yo he psicólogo así tan pequeña y a la atención temprana, pero que empieza al cole. Y ahora también la tocó, pero porque, y también por probar por nuestro apoyo, mis padres se podían permitir eso de pagar. Hay gente que no. Pues sí, en este caso, al igual que, bueno, las dos opiniones que hemos tenido en la mesa, el resto de compañeros y compañeras también coinciden en eso, que en muchos casos pues conlleva también un aporte económico elevado para poder acudir, como decía, a psicólogos, psicólogas. Bien, la tercera pregunta en este caso, ¿tienes tu propio dinero? ¿Cómo lo gestionas? Por ejemplo, aquí puede haber muchos hijos tutelados, ¿vale? Que la gente de tutela año no hay dinero por ti, ¿vale? Más lo que después lo que vas enganchando, pero me da muy poquito dinero y eso no puede ser. No puede ser porque me da muy poquito dinero, no nos da para nada y todo, ¿vale? Entonces pasa esto. Que yo bajo mi punto de vista, que si las familias tuvieran algo que ver con las decisiones que tenemos nosotros, sería lo más esencial. Pero en los tutelados pinta una tercera persona o una segunda persona, más el tutor legal. Me imagino que habrá aquí algún tutelado, ¿no? Me imagino. Por aparte, por aparte de nosotros. Pues eso es lo que pasa. Yo como compañero, yo acabo de decir que estoy tutelada también por la comunidad, pero que no hacen nada, no hacen nada. No haces nada. El equipo multidisciplinar y no hace nada, ni los psicólogos ni los abogados que tenemos ahí no hacen nada. No hacen nada por nosotros. Nada. Parece que somos un tiro de izquierda para ellos. Sí, de verdad. Entonces yo me siento, llevo 5 años tutelada y lo he dicho antes. Con el incremento de la vida no me da. No me da. Y estoy muchas veces que digo, ¿para qué es que no está bien? No creo. No, estoy triste. Pero tú sabes que lo vas a conseguir. Pues sí, hombre. ¿Cuántos trámites me llevas haciendo desde que te conozco? Y luchando por lo que tú quieres. Vamos que sí. Pues eso. Vamos que sí. Porque es una... Venga, que tú puedes. Sí. Por eso yo quería decir, a ver, yo sí que es verdad que vivo con mis padres y tal, que es una vida más, no, o sea, un poco más feliz que mis compañeros, por el instituto de la tal, pero por ejemplo sí que recibo una paga que, por ejemplo, de enfrentar por la muerte de mi madre, que bueno, pues son 250 euros que cobro al mes, que eso es lo que tengo con mi padre acordado de que de esa cifra no me puedo pasar. Y si me paso, castigo un mes sin poder hacer. Un mes sin salir. Ah, sin pagar. Sí, me la quita él. Sí, ya lo sé. Vale, pues en este caso gracias por compartirlo, de verdad.
Y bueno, pues ya, simplemente comentar también los resultados de estas preguntas fueron que la mayoría pues lo mismo, tienen asignado esa cantidad de dinero, sobre todo en este caso lo utilizan para aspectos de ocio y el tema pues lo que habéis planteado, esa mayor gestión de vuestro dinero. Vale, pasamos a la pregunta número 1. Una pregunta. Sí. Si nosotros somos aptos para trabajar, ¿por qué no nos dejan gestionar nuestro propio dinero? Me parece una incoherencia. Vale, pues eso después hablaremos. Vale, pues si os parece bien paso a la pregunta número 4. Vale. En este caso, cuando vayáis a alquilar un piso, veis que el dueño, dueña, propietario, propietaria, le va a importar que seáis inquilinos o inquilinas con discapacidad a la hora de alquilar. Eso depende mucho porque a los que tenemos discapacidad, ¿vale? A los que tenemos discapacidad, tenemos que tener opciones a tener más trabajo en la realidad, más trabajo y ganando pues lo suficiente para poderte mantenerte, ¿no? Entonces, si esto va, nos cogemos un piso de alquiler, encima nos hacen descuento y encima nos hacen cosas que a las personas no lo hacen, porque por ejemplo vas a comprarte un piso y tienes descuento, vas a comprarte un coche, tienes descuento, te vas a sacarte ganas de conducir y tienes descuento. Eso es como que, ¿sabes? Como que una rama, es que esa rama, la persona con discapacidad, no hacemos utilización de ella, no hacemos ninguna utilización de ella. Entonces, por esto yo quiero decir que si las personas tuviéramos que decir vamos a tirar para adelante y no tirarnos para atrás como los cangrejos, hay que hacerlo y tirar para adelante y tirar todo para adelante. O sea, tener igualdad, ante todo tener igualdad, ante toda la ley, porque la ley aunque la ley diga tenemos discapacidad, todos tenemos que tener la misma igualdad, bajo todos los rangos y bajo todo. Muy bien, Fran. Muy bien. A ver, yo pienso que sí, alguno, porque hay gente que por tener discapacidad, como tiene mucha gente y tal, se piensa a lo mejor el dueño o la dueña que te quiere alquilar la casa, que no vas a tener un buen estado, que vas a romper cosas y tal, como me pasó a mí con unos amigos cuando fuimos a alquilar un departamento en Galicia para pasar allí unos días de verano. Y por ejemplo a mí no me quisieron alquilar por ser discapacitado, cosa que tuve que llamar a mis amigos y que fueran ellos a firmar y que he dado mi parte que iba bien. Y lo veo también por algunas veces por no tener solvencia económica. Es lo que ha opinado la mayoría. Sí, ¿no? sí. Esa es la dificultad. Sí, que es lo que plantea en este caso, que aparte no solamente ese rechazo que si habéis vivido y sufrido en algunos casos, sino también esa parte de solvencia. Vale, y pasamos, si os parece bien, a la última. Vale, empezamos el turno de debate. Vale. ¿Qué sería la última pregunta? ¿Crees que todas las personas con discapacidad pueden pedir dinero al Estado para mejorar su vida diaria? Es decir, si conocéis también las prestaciones que hay a nivel de comunidad autónoma, a nivel estatal. Yo lo he intentado, por lo menos lo he intentado hacer con mis parejas para hacer con la primera vivienda para una vivienda, pero me eché. Yo lo que he intentado es pedir dinero por mi discapacidad, pero el 75% no lo pedí. A ver, yo pienso, y este es abrir como una brecha, que es que vosotros vais a sentir analizados, que a partir de un 33 para arriba, tendrás todos que tener la misma oportunidad de tener una pensión y de tener las cosas y manejar a nosotros mismos, sin que nadie nos tenga que manejarlo.
nadie manejándola, nadie. Y todo por igualdad, todo por igualdad. Tenemos todos los mismos derechos, todos tenemos el mismo derecho, todos tenemos los mismos derechos, hijos, todos. ¿Vale? Pero no por ser discapacitado o no ser discapacitado, tenemos que rendirle cuentas a nadie de lo que hacemos con nuestro dinero ni con nada, no, todo al revés, sino es decir, que nosotros cojamos el dinero que ganamos, por un lado, más después que lo puedes compensar con un trabajo por horas, más después que te salen cosas que te salen, por ejemplo, no soy auxiliar de azafato de eventos, no soy auxiliar de azafato de eventos, y gano pues muy poquito dinero, pero ese poquito dinero lo coge pues la Comunidad de Madrid, todo lo coge la Comunidad de Madrid, y eso no tiene que ser así. Lo tenemos que coger todo el dinero. Fran, que estuvimos hablando ayer, es decir, que lo que opinaba la mayoría que era a partir de una discapacidad de un 65%, ¿no? Cuando se percibe 65, sí. Vale, y lo que quieres decir es que haya ecuanimidad, ¿no? Igualdad, a partir del 33% todos perciban una ayuda. Exactamente, igualdad. De manera equitativa. He dicho igualdad. Vale. He dicho igualdad. No, que no sabía si había quedado claro o no, que lo estuvimos hablando ayer. Yo voy a hacer otro ejemplo. Que sí. Yo voy a decir otro ejemplo que de hace bastantes años. Hace bastantes años, cuando Cristina Cifuentes era la Comunidad de Madrid, en su campaña electoral decía que iba a igualar todas el bono de transporte de Madrid se le iba a equiparar a todos los rangos de discapacidad, desde el 33% hasta el 65%. No solamente los del 65% que tengan ambulancias, sino todas y además todas las zonas de Madrid, como B1, B2, B3, que también lo tuvieran. Claro, porque solo lo tiene en Madrid. Solo lo tiene en Madrid. Sí, pero querían equiparar a todo Madrid, a todas las zonas de Madrid. Sí. Y eso no se ha hecho. No. Y se ha tenido que ir para atrás. Pero era un proyecto no de ley. O sea, desde el año 2000 y pico. O sea que... a ver. No, pero es que hay buenos que cuestan caros, hay buenos que cuestan caros y buenos que cuestan más baratos Mira, y buenos que cuestan súper baratos. A mí yo vivo en el Corcón, que antiguamente me valía 17 euros y ahora me vale 25 porque han rebajado. Pero yo tenía una amiga que vivía en Calapagar, tenía que venir a Madrid, le valía 82. Pero esa persona, esa amiga tiene discapacidad. Sí. Y ahora vive en una residencia de coliseo aquí. Vale, pues si os parece bien pasamos a la parte de debate. Quien quiera participar, en cuanto a estas cosas más. Vale, Patricia, te dan ahora el micrófono. Ahí va mi niño. Ahí va. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Claro, Está abierto un debate para lo que sea. Bueno, yo por mi tema de discapacidad, mi padre cuando yo era pequeña le daban una ayuda la cual yo no he sabido nunca nada hasta que mi tía me dijo que sí que mi padre recibía una ayuda por mí y yo de ese dinero nunca he visto nada. No sé cómo la acaba administrando mi padre, pero me parece mal por su parte que si ese dinero es mío, vale que yo fuera menor de edad, pero ahora que soy mayor de edad, supiera que yo tenía una ayuda y me diera y ese dinero lo usara yo, no él. Patri, una cuestión, porque esto es importante y esto no lo conocía porque no lo habíamos hablado. Pero, ¿sabes si tu padre involucró ese dinero para gestión en terapia, psicoterapia o algún tipo de opción alternativa que para yo sepa, el tema de la discapacidad? Que yo sepa, ¿No recibiste ningún servicio de yo nunca he recibido media, algo que tuviera que ver con...? A ver, yo tuve que ir al psicólogo, pero, por ejemplo, yo no sabía que tenía una discapacidad intelectual hasta hace muy poco, la cual yo siempre le preguntaba a mi padre que qué tipo de discapacidad tenía. Y la respuesta de mi padre era que mi mentalidad yo tenía la edad física que tengo y que mi mente tenía la edad de un adolescente o una niña pequeña.
Nos tratan... O sea, para ti es una dificultad que no... O sea, es una terremoto, me ayudan todos clases, ¿verdad? Chicos. Pero voy a hacer una cosa. Ahora, fíjate, a las personas con discapacidad nos tratan como críos. Sean en centros, sean en residencias, y sean quien sea, nos tratan como críos. Cuando ya somos adultos, tenemos una mentalidad y ya organizamos nuestra vida casi. Fran, ¿en clase te sientes seguro de los niños? No, en clase, no lo digo en clase, sino en las residencias. Te pregunto. En las residencias sí nos tratan como críos. Pues no es en cada momento lo que tenemos que hacer y hacer. En cada momento y en cada lugar. ¿Y esa percepción en clase cambia o es algo que tú tienes únicamente con el centro? Eso lo tengo yo con el centro. Que eso es un tema que lo voy a luchar. ¿Vale? Sí, eso lo sabemos. Como soy autogestor, lo lucho. Debe ser que me he enfadado con mis profesoras de la fundación porque dice que vamos a trabajar en unos renacuajos y yo soy mayor, o sea, usted me llama renacuajo, le voy a plantar cara a usted. Vale, ¿alguien más quiere intervenir? Vale, pues Antonio y vamos a ver pasa ahora a Valentín. Gracias. Yo quería decir algo sobre la discapacidad, que a veces la persona quizá quiere conseguir un trabajo o quizá quiere trabajar en una ama de casa o algo y por la discapacidad no le da el contrato. O al contrario, si quiere contrato tiene que instalar la discapacidad. Por eso alguna persona a veces del mismo estudio o del mismo curso no pueden trabajar con eso. Quisieran trabajar pero no pueden. Eso, gracias. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy encantado por todo lo que se está exponiendo. Creo que este es un gran acierto, este debate, dar la voz a las personas con discapacidad, porque a menudo no se las oye, no se las escucha, por lo menos un servidor. Y entonces yo me ha impresionado, he aprendido mucho, sobre todo pues me he sensibilizado con estas circunstancias que son diferentes, naturalmente cada uno tiene las suyas, pero son compartidas según los temas abordados, ahora el económico, etcétera, ¿no? Por un lado quería decir muy brevemente que, se me olvidó antes, aquí en el Centro Asturiano de Madrid tenemos un foro de integración social desde hace 30 años, por lo menos, que lo conduce Ricardo Gallol, y por tanto estamos realmente pues, muy... Gallol, ¿te suena? No me suena. No, porque... es por saberlo. Sí, pues miramos por la web, Cristina, y ya verás cómo, bueno, por si hay algún acto que os apetece venir, etcétera, que estará encantado de que os acompañéis, y en los demás actos también, por supuesto. Luego, por otra parte, quería deciros que voy a hablar con vuestro profesor dentro de poco, dentro de unos días, para ver si podemos dar continuidad de alguna manera, me gustaría, ¿no? a estos encuentros. De alguna forma, que hubiese una prolongación. Y finalmente hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque estoy trabajando en ello desde el punto de vista pedagógico, psicopedagógico, y es algo que has dicho tú, Cristina, que si es posible me gustaría que lo comentaras, porque para mí ha sido muy generador, vamos a decir, un término muy estimulante para la reflexión, y es, en un determinado momento hablaste de la libertad. ¿Qué quieres la libertad? ¿A qué te refieres concretamente? Yo hace 5 años me estaba tutelada, me gestionaba mi propio dinero, y desde hace 5 años estoy tutelada por medios trabajadores sociales de data que por maneras de salir muy mal. Es que me va a la cabeza.
Tranquila, muy tranquila. Hemos hablado Y también me ha pegado hace más de un mes y me dio aquí la casa con un poco de agua. Un poco de agua. Un poco de agua. Muy bien, pues muchas gracias a Valentín. Y éxito, y aquí tenéis vuestra casa, ¿eh? Enhorabuena a todos. No estaba gestionada, me gestionaron hace 5 años. Hace 5 años yo me gestionaba mi propio dinero y ahora me lo gestionaban tanto. Y eso es lo que quiero, y ser como antes, ser cuando tenía yo de 44. Ahora tengo 48 y no soy, y estoy sin libertad. Estoy como atada de pies y manos. Para emprender, que tengo un proyecto empresarial de asociación sin ánimo de lucro, Santiago Seminario de Virgen, y soy la presidenta y estoy en stand-by desde hace 5 años. muy bien. Vale, pues si os parece bien pasamos a la siguiente barrera, ¿vale? Que me acompañan Irene y Patricia. Bueno, pues en este caso vamos a hablar ahora de barreras arquitectónicas de edificación, ¿vale? En este caso, al igual que las temáticas anteriores, pues lo mismo. Planteamos estas 5 preguntas, ponemos en común las respuestas y después vamos participando en el debate, ¿vale? Y las compañeras, en este caso, pues nos indican sus opiniones, experiencias. Entonces, una de las preguntas en cuanto a barreras arquitectónicas, en este caso era cuando visitan un centro comercial, por ejemplo, si te resulta fácil encontrar el lugar al que quieres ir. Primero debate y después ya pongo en común las debates. Vale, pues, a ver, dado que pues, en nuestro grupo que teníamos las carreras arquitectónicas estaba a Vero le cuesta subir las escaleras del metro, dado que, depende de qué centro comercial quiera ir, tiene que subir, si no hay ascensor, a la pobre le tiene que subir por las escaleras. Que tal vez no haya, ¿no? A lo mejor. Sí, a ver, yo lo que pienso
que en todas las estaciones de metro debería haber un ascensor. En pisos donde viva gente mayor, como en el que vivo yo, también debería de haber un ascensor. ¿Y lo hay? Donde vivo yo, no. Pero donde viven mis abuelos, pusieron un ascensor que va desde el primero hasta el cuarto. Y yo creo que sería bueno, dado mi caso que tengo una silla en silla de ruedas, mis abuelos ya son mayores y tienen que bajar desde las escaleras del primero hasta el portal con mi tía en brazos. Y entonces, hasta ahora que a mi tía la han metido en una residencia, cuando mis abuelos han querido ir al pueblo, tenían que depender de una persona que les ayudara a bajar a mi tía hasta el portal. Vale, y esto más. Personas, Irene, María. Lo que es en mi caso es cuando no sabes en el metro, porque esto es de venido que para el 2025 ya quieren poner en mi estación de metro Artilleros ascensor. Pero es que en esa estación hay testeados de escalera. ¿Qué pasa? Que si un día está como ahora, una escalera mecánica no funciona, tienes que bajar escaleras. Y eso para la gente que tiene movilidad reducida, pues tarda más y aparte no puede. ¿Qué pasa luego también en mi situación personal? Más o menos como acaba de comentar Pati. Cuando voy a mi familia, a mis tíos, en su portal, solo sube porque algunos ya tienen ropa, pero en su portal hay otros testeados de escalera. Subes al ascensor, vas al segundo piso, que no está, pero tienes que bajar un tramo de escalera para llegar a la puerta. Entonces, solo estamos hasta el portal y no hay rampa. Un tramo hasta que llegas al ascensor, subes al segundo y bajar un tramo más. Eso es lo que quería yo poner como ejemplo en mi caso. Muy bien. Vale, pues la siguiente pregunta que planteamos, en este caso, de si has viajado a otra ciudad de España y si te ha resultado más fácil desplazarte, en este caso en Madrid, que en comparación a esa ciudad en la que viajaste. Yo en mi caso he estado viviendo desde los 7 años hasta hace 2 veranos en Salamanca y la verdad que, a ver, Salamanca es una ciudad, no es una ciudad grande como Madrid, pero sí que te puedes mover libremente andando, no tienes peligro de que te atropelle un coche. O sea, aquí, yo vine aquí a Madrid y mi primera experiencia desde que vivía aquí en Madrid al principio hasta hace 2 veranos, a la hora de moverme, por ejemplo ir a San Mendezabal o al aeropuerto, le tenía que preguntar a mi madre cómo ir. Y yo me acuerdo la primera vez que fui al aeropuerto sin preguntarle a mi madre, el map del iPhone me mandó hasta Plaza Castilla, en Plaza Castilla coger la 9 hasta Colombia y de ahí al aeropuerto. Que hice una vuelta que dije no vuelvo más. Y ya desde ahí sí necesito, ahora porque me sé mover, pero por ejemplo si no conozco algún sitio, cojo y se lo pregunto a mi madre. Le digo, mamá, ¿cómo se va hasta este sitio? Y es lo que me dice, pues cojo esta línea y vas hasta... El tema de la comunicación también es importante para defendernos, porque si no sabemos comunicarnos y ir a ningún sitio, estamos como perdidos. Sí, no, a ver, yo, por ejemplo, si voy a algún sitio, me pongo el Google Maps, por ejemplo. Pero ya el Google Maps es como, no, que tienes que ir por aquí, no, que tienes que ir por allá. Ya se vuelve loco, yo como si fuera el GPS del coche. Sí, o sea, se empieza a volver loco y es como, mira,
dejo el móvil y le pregunto a una persona que veo por la calle y le digo, ¿cómo llego a estar? Es mejor. Sí, es mejor, o sea... Todos los caminos van a Roma. Mira, de hecho, el viernes estuve con mi novio y queríamos ir a un hotel que está aquí al lado, en Callao, y el Google Maps no me salía una flecha, me salía un circulito grande ahí, en plan de, ¿y ahora por dónde tengo que ir? Y mi novio centrando el móvil, y yo como, ah, vale. Y ahora sale la puta flecha. Perdón por la palabrota, pero es que yo me cabreé de una manera que dije, mira, la próxima vez voy a ir con maldito Google Maps. Vale, ¿Y al final llegaste al hotel? Sí, al final llegamos. Eso es lo principal. ¿No? Vale, pues pasamos. Ah, vale. Vale, pues paso a la siguiente pregunta, ¿vale? Que en este caso, ¿crees que las instalaciones están adaptadas para personas con discapacidad? Por ejemplo, ir al centro de salud, ir al cine. Betty, una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy revolucionando todo, ¿eh? Eso de no hay peligro... Quería decir algo. Sí. Cuéntanos, Sergio. Que quería decir que ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. En este caso, ¿crees que las instalaciones están adaptadas para personas con discapacidad? Por ejemplo, ir al centro de salud, ir al cine. Porque cuando Cuando vas en el autobús con la gente, no, el tema de esto, algunas que van en silla de ruedas no pueden subir, solo tiene la rampa y solo tiene que, la tarjeta tiene que solo para atrás, y luego alguna gente se pueden tropezar y todo eso. Solo quería decir eso. Gracias. Muy bien. María sí que tenía que aportar. Sí, y bueno, que damos paso bien Bueno, yo iba a decir que cuando me rompí la tibia y el peroné de pequeño, que iba a hacer en el autobús, claro, había veces que no tocaba el autobús por el simple hecho de estar en silla de ruedas. Y porque la gente no se sabe comportar cuando hay una silla de ruedas y le tiene que dar el sitio. Porque yo vivo muchas veces en los autobuses mejor dicho, ayer cuando volvía yo del centro ocupacional, casi se peleaba una persona con la persona por decirle que tenía que cruzar a la silla de ruedas. Y tuvo que parar el conductor y levantarse para echar al problemático, ¿sabes? O sea, que también la gente y los lugares no están adecuados para la gente con movilidad reducida. A ver, en los museos, yo me he fijado en una cosa. En el Museo Thyssen y el Museo El Prado y el Reina Sofía, el Thyssen solo tenía una entrada. Solo el Thyssen, no los demás. Si os habéis fijado. Es verdad. Para silla de ruedas. Para silla de ruedas. Sí. Porque los demás tienen muchísimas puertas. Eso es verdad. Y eso habría que modificar para hacer más rampas para personas con... Exactamente. Yo soy en Zaragoza, que me vivió, bueno, y tienen autobuses de línea que son solo para gente con silla de ruedas, ¿sabes? Y la verdad, ahí yo veo que es muy buena idea, porque así no hay problema para nadie. Pues yo no creo que sea tan buena idea, porque la gente tiene que aprenderse a comportar, ¿sabes? Y si al final tú pones un autobús exclusivamente para la gente en silla de ruedas, tú estás dando a la gente que discrimina a esa gente la razón y estás diciendo, mira, al final gano yo, no permito a la gente con silla de ruedas subirse y le ponen un autobús, o sea, que me libro de esa gente. Y al final la gente que discrimina, al final le estás dando la razón a ellos.
el derecho a tener todas las puertas con silla de ruedas. Yo considero y yo en los sitios públicos. Yo, mira, Diony, yo ya has oído mucho de lo que yo hablo en clase, del tema de la discriminación. Vivimos en un país que hay mucha discriminación. Yo el tema es que de... Ya has visto yo ahora mismo, yo tengo ahora mismo la pierna bastante fastidiada. Yo en el metro me podrían haber cedido el sitio como yo hubiera hecho. Si yo hubiera visto una persona con bastón, con movilidad reducida, yo hubiera sido el primero. Oye, señora, ¿quiere sentarse? ¿Por qué? Porque tengo educación. Son los valores que me enseñan mis padres y los valores que yo, como hijo de mis padres, me siento agradecido por haberme enseñado eso. La gente no es eso. La gente no es eso. Respecto a lo que has dicho anteriormente, Elino, una cosa que me llamó la atención, o sea, ¿qué quieres decir? Si metemos a las personas que tienen una discapacidad, les estamos segregando. Yo, mira, yo tengo una discapacidad intelectual y a mí no me gustaría que me excluyeran. Yo soy igual que ellos, incluso más, porque yo me supero día a día, igual que todo el mundo. Pero a mí no me gusta ya que a la gente con discapacidad la excluyeran. Yo he vivido excluido en mi colegio y me han sentado muy mal. Me han echado de mi clase a patadas por ser discapacitado y lo he pasado muy mal y sé lo que se vive. Me he tirado 3 años en una habitación encerrada con depresiones. Ven aquí. ¿Te ayudo, Eni? ¿Te ayudo? Aprovechando tu intervención, ¿vale? A ver, dile a todas estas personas que hay aquí, ¿cuál crees tú que es la dificultad más grande que os podéis encontrar, no solamente desde el punto de vista de barreras físicas, sino barreras cognitivas e barreras emocionales? ¿Qué es lo que te limita? A mí lo que más me limitan son los insultos. Lo que más me limitaba a mí es que se metieran con mi sobrepeso. Lo que más me limitaba a mí es que se metieran con que no era capaz de hacer nada, con muchas cosas. Y a mí, pues ir al colegio para mí era una pesadilla, y una pesadilla bastante gorda hasta el punto que acabé en la mierda y tuve que empezar una nueva vida, porque si no ahora mismo hubiera acabado o muerto o en la puta calle. Una pregunta, Enelino, ¿dónde ves tú el límite? ¿Tú tienes límites? Yo, pues mira, yo durante mucho tiempo pensaba que no tenía límites, pero me he dado cuenta que sí. Durante mucho tiempo pensaba que no tenía límites, pero me he dado cuenta que sí. Muchas veces he pensado que a mí él no me hacía daño a nada, pero sí. Empecé a ir al psicólogo, me empecé a dejar ayudar. Yo no me dejaba ayudar por nadie, estaba ahí, no sé, rayado, muchas veces rayado, no me dejaba ayudar por nadie, ni por mis padres, ni por nadie. Bueno, mi padre poco me ha ayudado, más bien me ha destruido más. Y ahora mismo empecé una terapia y me está viniendo bien, o sea, bastante bien. He dejado las cosas, estoy dejando las cosas que me hacían daño y bastante bien. Pues me alegro mucho. Un aplauso, por favor, para... Vamos a definir barreras arquitectónicas y de edificación y en el debate lo hacemos, ¿vale? Vale, pues la siguiente pregunta. Vale, me acuerdo que Betty nos dijo que buscáramos como edificios en los cuales estuvieran incluidas las personas con discapacidad. Y yo, bueno, en mi grupo encontramos el Hospital Universitario San Carlos. El Hospital Universitario San Carlos está
bueno, está en Moncloa, y la verdad que sí que tiene acceso para personas que van en silla de ruedas. Pero tiene o sea, está como las salas de espera. Aquí pues se puede ver que hay un pasillo que a lo mejor una persona que va en silla de ruedas sí puede entrar. Pero en el San Carlos están tan juntas, hay un espacio tan mínimo que una persona en silla de ruedas se tiene que quedar o en la puerta, o sea, apartada, que es como, no me parece justo que todos somos iguales y tenemos nuestras diferencias, lo entiendo, pero una persona que va en silla de ruedas no la apartes de los demás. Claro. Es que si la apartas de los demás, al final la hacen sentirse peor. Sí, como ha comentado nuestro compañero, yo me acuerdo que a mi tía, la que está en silla de ruedas, que esto lo comenté cuando Inés nos transmitió su trabajo, que a mi tía la excluían por prácticamente no hablar, hasta la directora del colegio la echó porque todos los niños de la clase se reían de ella, y hasta que mi abuela dio con una persona bastante especial, vamos a decir, que era directora de un colegio de niños inclusivos, y a raíz de ahí mi tía pues ya estuvo bien. Venga. Vale, pues paso a la siguiente, ¿vale? No voy a leer las respuestas porque me gusta que participéis en ambos grupos, entonces voy a ver si sigue esta dinámica, ¿vale? Entonces, ahora relativo al tema de las calles, ¿creéis que están adaptadas para personas con discapacidad? No. Y aquí amplío, física, psíquica, no sensorial. No. Lo tienen clarísimo. No. ¿Qué queda? Vale, pero si es que hay peatones que no están señalizados, Comentan, ¿vale? Y os pasamos el micro y participáis. ¿Qué pinchazos? Me están dando cada pinchazo ahí. Yo creo que está bien, porque antes se le habla de que, por ejemplo, la persona que está en silla de ruedas tiene que bajar y no levantar. Y luego también el tema de los adoquines, que hay que quitarles, que eso es horrible. Eso nos dimos cuenta, el grupo de Mónica, Yolanda y todas estas. Sí, creo que han venido algunas compañeras hoy. Olimpia está. Olimpia. Sí, ¿y alguien más? ¿Quién me lleva a ver? No, solo Olimpia, Inés. El grupo que fuimos a Dirección Artística nos dimos cuenta que en el Museo del Prado había, pero muchísimas adoquines y bancos que dices, que yo me acuerdo que algunas os sentaste. Sí. Y eran bancos que digo, o sea, que está a la altura de un niño de 3 años. Para que se sientan los niños de 3 años, que dices, una persona mayor, ¿cómo se puede sentar en un banco de esos que les cuesta muchísimo agacharse? Deberían de estar un poco más a la altura. Más altos. Sí, más altos. Y levantarse también les cuesta a las personas mayores como a las personas que andan con carencias de ruedas. Algunos andan, algunos en andar, y les cuesta levantarse del banco, de lo que sea, les cuesta levantarse. Sí, y yo en mi experiencia tuve un compañero en Salamanca que iba en silla de ruedas y teníamos una cafetería. Imaginaros pues al chico tal que aquí, y esta es la barra de la cafetería, ¿vale? Pues el chico, para coger algo, o incluso para pedir se lo escuchaba, pero para cogerse el bocata tenía que coger y levantarse de la silla. Que dices, verás cómo se cae, que encima era un chico bajito y en silla de ruedas, que yo me quedaba diciendo, tú que puedes moverte, acércale al pobre chico, no le vas a levantarse.
Sí, es que no tienes ningún problema físico. La gente no tiene empatía, macho. No tiene empatía. Si es que la gente no tiene empatía. Y ¿sabes lo peor de todo? Que cada vez la gente... Espérate. La gente no tiene empatía. ¿Y sabes lo que La gente no tiene empatía y ¿sabes lo peor de todo? Que la sociedad cada día va peor y ¿sabes lo peor? Que va a ir a peor porque no hay valores, no hay educación, no hay empatía, no hay nada y ¿sabes lo peor? Es que tú les guías para que mejoren y es que no te cogen la mano, no quieren ayuda de nadie porque es gente que no se deja ayudar por nadie, pero si es que cada vez en la calle hay más violencia y es que es asqueroso ir por la calle y ver la violencia que hay, que si yo pego a tal, que si unos pandilleros apuñalan a tal, que estás harto, ya se te quita las ganas hasta de ver las noticias. Que le digo una pregunta. A ver, un consejo para que la gente tenga empatía. Un consejo, pues que lo primero, que los errores suyos los acepten. Cuando acepten sus errores, entonces aprenderán a ponerse en el lugar de los demás. Muy bien. Muy buena. Bueno, yo iba a decir... Te lo quiero llevar a mi clase, ¿qué te parece? No, me lo doy yo. Este está a punto de... Yo iba a decir... Aplauso doble para él. Es como Patricia, igual. Escuchamos a Adrián. Bueno, yo iba a decir que si habéis, ¿qué pasó? Creo que fue en el año pasado o algo así, en Francia, a un par de chaval con síndrome de Down, le robaron en plena calle, nadie hacía nada para el chaval que estaba robando, en vez de decirle que padre, están grabando. Y es que a mí, esto últimamente en Europa, y en todo el mundo, pero más en Europa, se está haciendo más propaganda para que graben a gente que, como nosotros, que eso no me parece justo, porque para mí es de cagones, pero bueno, que está fomentando más que nos estén robando a nosotros y a todo el mundo para que luego ya la policía le mete en la cárcel a las 24 horas y después al día siguiente le saquen y luego a un pobre señor mayor de España se viene en su casa y le dejan en la cárcel hasta que el pobre se vaya a otro mundo y eso a mí no me parece justo. Por sí, la casa, ¿no? Sí, y a mí no me parece justo que alguien que está yendo que tiene problemas le roben y se está robando, no le meten en la cárcel o lo meten solo un día y a un niño mayor que está vendiendo su vivienda le meten en la cárcel toda su vida y eso no me parece justo. Esa es una verdad como un templo. Y aunque los políticos no nos quieran decir la verdad, esa es la verdad. Este país es también justo con todos menos los que roban. Porque a los que roban les están dando más privilegios que a los que no robamos. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Sí, ya quería decirle también otra cosa. Lo dejamos para la discusión y para seguir propagando, ¿vale? Y bueno, ya la última pregunta, que es mucho, como os decía, en este caso, estáis haciendo un certificado, necesitáis también tiempo de estudio y demás en cuanto a preparar los exámenes. Entonces, en este caso, pues también queríamos saber si encontráis esas barreras y falta de adaptaciones en bibliotecas y soléis acudir para sí, en la biblioteca sí, hay muchas cosas. Hay bibliotecas que no tienen acceso. O no funciona, Vale, faltan también esas adaptaciones y accesos. Y pues estas son las 5 preguntas que habíamos planteado en esta parte de barreras arquitectónicas y edificación. Entonces pues paso a mi compañera Jennifer
para trabajar el tema de barreras de comunicación y muchísimas gracias a vosotros. Vale, bueno, nosotros vamos a tratar el tema de las barreras de comunicación, ¿vale? Para ver también un poco qué dificultades encontráis a la hora de comunicaros con la gente, con el entorno. Han vuelto a subir ellos dos, pero si alguien más quiere subir, está invitado. Vale, una cosa. Antes ha salido aquí un tema que justamente vamos a hablar aquí, que era el tema un poco de si la infantilización, ¿no? Si a la hora de hablar con la gente, pues sentíais que os trataban un poco como habéis dicho aquí muchos de vosotros, como a niños, ¿no? Como a niños pequeños. Bueno, antes de dar la valoración general, si queréis contarme vosotros un poco cómo os sentís con eso. Yo personalmente, yo nunca he sentido que me traten como a un niño chico. La verdad, yo, por la percepción que he tenido respecto a la gente y eso, la verdad que a mí me han tratado siempre, incluso puedo decir que como una persona adulta, teniendo a lo mejor 14 años. ¿Y tú? Tampoco. Vale. Bueno, es verdad que aunque aquí ha salido como que sí, porque ya estamos viendo que hay dos realidades distintas, sí que es verdad que en líneas generales, cuando se trató este tema, salió como que en algunos casos sí, que en otros no. Sobre todo el tema salió lo de los apodos infantiles. No sé, antes no sé si alguno de vosotros ha dicho alguno, chiquillo, no, bueno, no lo sé, ¿vale? Que, bueno, eso fue Quique en su momento, ¿no? Que sí que bueno, que cuando os decían ese tipo de apodos, sí que sentíais que os estaban tratando un poco como a niños pequeños, ¿no? Es que eso es, vamos, ya lo demás, ¿no? Porque date cuenta que todo el mundo aquí somos personas, o sea, yo porque habría centro de salud y a mí la enfermera me diga, oiga niño, ¿se puede poner la fila? Y es como, vamos a ver, ¿está hablando con un adulto? Vale, mira, aquí tenemos un debate, Pero... Quique. Pero yo creo que también es verdad que a lo mejor no creo que te lo digan de forma despectiva, yo creo que te lo dicen de una forma más normal. Ya, pero... A ver, si yo se la aprecio, pero sí que es verdad que... A ti personalmente no te gusta. A mí personalmente no me gusta. O sea, tienes que tratar como a persona. Bueno, lo que sí que creo que es lo que comentáis mientras me dan paso que hay, es que no me sé Patrick, paso, que bueno, que quizás es lo que estamos hablando, que es como un tema un poco más, pues bueno, cultural, ¿no? Porque quien nos dice eso probablemente sea sobre todo gente más mayor, ¿no? Que tiene quizás esa costumbre de decir bonita, cariño, cielo. Pero bueno, puedo entender que a vosotros os va a parecer mal, ¿no? Y lo veáis como que os están tratando como a niños cuando no. Que es como bien, es que yo me toco como un perro. Es verdad. Vale, vamos a ver qué dice la compañera. Como he comentado antes, que Betty no lo sabía. No, me he quedado ojiplática. Que a una persona que, o sea, un adolescente, por ejemplo, que llora, o con 18 años, que llora cuando le preguntaba a mi padre sobre qué tipo de discapacidad tenga, que te diga, es que tienes 18 años, pero tienes una mentalidad de una niña de 5 años, es como decir, ¿qué me estás tratando? ¿Como si fuera una niña pequeña? Ahí estoy de acuerdo contigo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Y yo se lo he ido yo he ido comentando a la gente y, o sea, yo no estoy en ninguna
asociación ni nada, pero estuve con Afanias buscando empleo y el chico que me hizo la entrevista me dijo: Patri, es que tú hablas como una adulta, no hablas como una niña de 5 años. Y claro, yo me sigo preguntando que por qué mi padre me daba esa explicación. A lo mejor cuando te dicen algo muchas veces te lo terminas creyendo, ¿no? Sí. Eso es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Sí, yo hay a veces que me dicen algo y es como que me lo tomo muy a pecho. Pero yo creo que has comprobado que somos así. Pero he comprobado que las cosas no son así, entonces es como que me doy cuenta, ah, vale. O por ejemplo, cuando yo hablo con alguien y una persona me dice una cosa que yo no entiendo, hay gente que me dice, ¿pero me quieres contestar? Y a mí eso como que me pone muy nerviosa. Llega un cierto momento en el que me empiezo a hablar mucho y me bloqueo. Y es como esa persona se da cuenta de que, ah, vale, no lo está comprendiendo, se lo voy a decir de otra manera, que capaz de que a lo mejor ya hay cosas que no entiendo y es como, ponme un ejemplo que a lo mejor te voy a comprender más a lo que estás diciendo que decirme la palabra literal. Y ahí ya con el ejemplo es como que, ah, vale, ahora ya te entiendo. Bueno, pues como les pasa a todos. Sí, no, pero esto me pasa mucho con mi familia. Mis tíos me empiezan a hablar de algo y llega un cierto momento en el que mi tío me dice, ¿pero me quieres contestar? O mi tía, ¿pero me quieres contestar? Y ya mi tía ya a veces que dice, vale, si estás bloqueando, vamos a dejar tu espacio. Y ya cuando ya estemos calmadas se lo volvemos a decir de otra forma. Porque yo ya antes que te digo, sí, lo estoy entendiendo, y la persona de al lado te está diciendo, se está dando cuenta de que no... O sea, o me está preguntando algo y digo sí. Y luego me preguntan otra vez lo mismo y digo que no. Y es como, me dicen, pero te estás entendiendo lo que estoy diciendo. Y es como una cosa así que dicen, vale, te lo vamos a plantear de otra forma. Y son receptivos, ¿no? Y sí, son receptivos. A ver, esto me pasa mucho con mi madrina y con los amigos de mi tía. Y ahí yo se dan cuenta de, vale, a lo mejor no está entendiendo cómo se lo estamos planteando, se lo vamos a plantear de otra manera. Y son mi tía y la amiga de mi tía las que son más receptivas. Mi tío es de decirme, ¿lo que hagas esto? Pues, porque lo digo yo. Vale. Gracias. Gracias. De nada. Vale, bueno, otra de las preguntas que se plantearon en ese momento, que os sonará, es si a la hora de realizar algún trámite administrativo, pues bien sea renovar el DNI, bueno, sacaros el abono transporte, si habíais encontrado alguna dificultad y si a la hora de que os atendieran, ¿no? Pues el trato había sido bueno, no, para que me contéis un poquito vuestra experiencia. Yo respecto al tema, no, la verdad que no, que yo no he sentido ninguna falta de educación, ninguna falta de respeto, ni nada. La verdad, todo lo contrario, la verdad. Cuando has necesitado ayuda han sido... Me han ayudado, la verdad, sí. Además, yo ahora, es verdad que yo voy a comprar con mi madre. Y es verdad que yo los extranjeros donde yo voy, la verdad que es maravilloso y a mí me ayudó un montón en todos los sentidos, la verdad. Y lo único que a lo mejor me puede afectar es en el tema, a lo mejor, pues en bancario, y en ese sentido sí que a lo mejor necesito un poquito más de ayuda. Pero si no, por lo demás, bastante bien. Vale, y buenas... Vale, ¿tú también quieres contar algo? Sí. ¿No? Vale. Pues eso, en general se comentó eso, que en la mayoría de los casos con los que tuvimos la oportunidad de hacer esta pregunta, pues no habían tenido problemas a la hora de realizar ningún trámite administrativo. Sí que es verdad que era como quizás generalizado el hecho de un poco más barreras a nivel de económicas, ¿no? Que es donde quizás se encuentran un poco más de dificultades. Y recuerdo también que se comentó en el tema, por ejemplo, médico, ¿no? Que a lo mejor cuando acudís al centro de salud, pues ya, pues como nos pasa a todos, que a mí me habla mi médico y tampoco me entero, pero que era un poco donde quizás encontrabais, creo que no fuiste tú la que lo comentaste, donde encontraban más problemas.
Vale, no sé si alguien quiere contar algo, si no pasa a la siguiente pregunta. Ismael, ¿no querías decir algo? Sí, Bueno, ahí no me el bozarrón que tienes, se lo escucha. Anda, vale. No, pero que... Sí, que lo trae María. Gracias, Miri. ¿Qué pasa? Ya ha apagado. Con lo que te gusta bailar y que no siempre está aprendiendo. Madre mía. Yo lo que quiero decir que el tema anterior, el que hemos hablado antes con Iván, es verdad que también el tema anterior, el que hemos hablado con Iván, mejor dicho, es el tema anterior de los autobuses que estamos viendo, que no hay sitio para que la gente pase, porque es que los huecos son muy pequeños. Yo me acuerdo el día de la excursión que fuimos, que los autobuses, el hueco es muy pequeño y los sitios son muy pequeños. O sea, a mí me parece que lo que tiene que hacer es sacar un poquito más de acera para que el autobús cabe mejor. Su anterior, pues ya está. Vale. Vale, voy a lanzar una pregunta que igual os agrada. Que es si utilizáis WhatsApp, el tema de las redes sociales. Vale. Y bueno, con respecto a eso, si tenéis grupos de amigos ahí, y que si la comunicación a través de las redes sociales, pues bueno, si era positiva o no, o si al no ser una comunicación, ¿no?, de cara a cara, habíais tenido quizás más inconvenientes a la hora de comunicaros por ahí, ¿no? Voy a darle paso primero a Jorge y a Monja. hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo se llama? María. Sí, María, me parece. María, ¿quieres preguntar? Sí, quería preguntar, pero ya como me has dicho que pues no, hay a veces que son muy, a ver, ¿cómo me quiero decir? Son mal educados, Se puede malentender. Malentender, porque hay muchos, como el teléfono está charrado, con entendimientos raros. ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, María. Vale. Bueno, entonces vosotros utilizáis redes sociales como WhatsApp, Instagram, Twitter, lo que sea. Sí, ¿no? Esa es la primera pregunta. ¿Y tenéis amigos, grupos de amigos por redes sociales? ¿Vale? ¿Y cómo es vuestra comunicación por ahí? ¿Es normal? ¿Habéis tenido algún malentendido? Sí, claro, hay unos conflictos y tal, pero... Se solucionan y no hay problema, ¿no? Vale, por aquí, Jorge, ¿tú? A ver, yo es verdad que soy... A ver, es verdad que yo a mí me gusta hablar con todo el mundo, la verdad. Y a nosotros hablar contigo. Pero es verdad que a mí me gusta ir siempre solo, o sea, yo soy en ese sentido muy alma libre y me gusta ir a todos los lados yo solo, y es verdad que, pues, tengo amigos, pero es verdad que eso, que me gusta ir solo. Más tú. Sí, a mí me Lo que vaya fluyendo por el camino. Sí. Porque él sale solo y va fluyendo y luego ya pues una Sí, la verdad. Está genial. Sí, la verdad que y es verdad que me ha costado un montón a aprender esto. Y es verdad que a día de hoy estoy muy contento. Vale, pues bueno, eso, en líneas generales sí que es sabio que todos utilizáis redes sociales, pero que preferiríais o preferís la comunicación más personal y no tanto a través de las redes sociales, un poco por el tema de los malentendidos, porque es un rollo, porque la comunicación quizá no es tan fluida, no se entiende tan bien. Sí. Yo la verdad es que sí que uso mucho WhatsApp, Insta, TikTok, o sea, cualquier aplicación. Pero sí que me acuerdo que mi primera violencia de género fue todo ciberbullying. Sí. O sea, el ciberbullying es como, bueno, no me acuerdo muy bien, pero yo le contaba a mis amigas todo lo que mi ex me hacía y mi ex decía que no. Entonces, como yo borraba todas las conversaciones y mi ex también, a raíz de que mis amigas no las borraban, todas las conversaciones fueron
como una prueba de poder denunciar a mí, aunque yo fuera menor de edad. Bueno, pues... Y aunque yo no corra, mi padre... Le iba a decir que es como mal por un lado, porque obviamente te hicieron daño a través de redes sociales, pero pues por suerte queda una prueba de algo que a ti te pudo ayudar, ¿no? Obviamente hay que tener mucho cuidado, y ya lo sabemos, cómo nos comunicamos y lo que hacemos y lo que mandamos, como dice Jorge, a través de las redes, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y también quería comentar que en el tema Word, Excel, PowerPoint, a Sergio... Ah, perdón. Eso lo han dicho. Vale. Eso yo creo que las redes sociales ya la pueden denunciar automáticamente. Cuando haya ciberacoso, hay lo que sea, lo puedes denunciar directamente. Te metes en la aplicación de WhatsApp o de lo que sea y lo puedes denunciar directamente. ¿Pero qué dices? ¿Es inapropiado? Si es inapropiado lo que te envían, si es inapropiado lo que te ponen, lo puedes denunciar, porque yo en el centro estoy dando redes sociales. Pero en WhatsApp no puedes denunciar a alguien. Puedes bloquearle. En WhatsApp también lo puedes hacer, te metes en la página web y lo puedes hacer. Coges, capturas el mensaje automáticamente, capturas el mensaje o lo que sea, y lo puedes denunciar, y de esa persona le quitan el WhatsApp o cualquier red social que tenga. Para que no haga de denuncia hecha. Vale, vamos con la pregunta 4, ya solo nos quedan 2. Vale, esta pregunta es un poco de, bueno, pues cómo podemos quizás enseñar, ¿no?, a la gente a comunicarse mejor con la gente que tiene discapacidad. ¿Cómo creéis vosotros que podemos ayudarles a ellos? ¿O qué les hace falta, ¿no? Ha salido antes la empatía. ¿No? Empatía. Pues yo creo que hace falta, pues aparte de lo que tú dices, es empatía y es educación, y falta y más respeto, porque al fin y al cabo, sí, y también paciencia, y es verdad que al fin y al cabo pues todos somos humanos al fin y al cabo, y nos tendríamos que ayudar unos a otros, y no lo hacemos, la verdad. Y porque una persona tenga discapacidad no quiere decir que sea menos o que la otra persona sea más. No, somos iguales todos, y lo he dicho, y tendríamos que ayudar y ya está. Más solidaridad. Sí, más solidaridad. Entonces, pero en todos los sentidos. Me da igual la raza, el sexo, me da igual. Y ese es el problema, que va siendo al revés. Hay más agresiones homofóbicas. Es que a mí me hace gracia una cosa de este país, macho. Espera, perdón. Lo siento. No te preocupes. Que es eso, y es verdad que hoy en día pues hay muchas agresiones homofóbicas, cada día hay más también agresiones a mujeres, y es una pena, la verdad. Vale, ¿alguien más quiere comentar algo? Que yo no entiendo en este país para qué hacen una ley que se llama Constitución y hacen un artículo 14 que dice que nadie puede ser discriminado porque son todos igual, y en este país lo único que hay es discriminación por la religión, por la orientación política, por la orientación sexual, por la discapacidad. ¿De qué sirve esa ley? Es que no sirve de nada. ¿De qué sirve? Es lo que yo digo. Lo que yo digo, ¿de qué sirve? En una posición. ¿De qué sirve en una posición? Estudiarse esa constitución, si en este país la gente no hace eso. No, si es que yo estoy estudiando una constitución, estoy hasta los huevos de estudiar una constitución. ¿Para qué voy a aprender una ley que la gente no sabe ni lo que es, porque ni siquiera la respeta? Ahí está el tema. Si ni siquiera la respeta el presidente del gobierno. Hay personas que la cumplen y personas que las incumplen. ¿Tú a qué grupo
¿A qué grupo queréis pertenecer? ¿Al grupo de las personas que cumplen con la norma? Yo al que la cumple, porque soy una persona con valores. Exacto, pues entonces nosotros deberíamos de pertenecer al grupo que sí cumple con las normas y sigue las reglas, ¿no?, que están establecidas. ¿Quién está fuera de ese marco? Pues los que no cumplen, que posiblemente serán sancionados. Claro, sancionados también tendrían que estar los seguratas del metro que tienen un abuso de poder que flipas. Porque tú no puedes decir a una persona, que es lo que me ha pasado a mí, no entras al metro y a la cuarta vez te inflen a hostias como mandaba a mí, que mandaba una paliza que no puedo ni mover el pie. Bueno, eso me parece injusticia y si te ha ocurrido eso tienes que... Y que mi padre luego tenga... Es que no hay que denunciar, sí hay que denunciar. Porque al final le estás premiando por pegar palizas. Y me lo hace a mí. Pero si no denuncia, se lo va a hacer a otro chaval. A ver, pero la ley, la ley también te deja, tú puedes actuar como parte. Tú dices, la ley dice, a ver, si hay alguien que ha incumplido la ley, si a ti te afecta y la parte que a ti te afecta, pues tú tienes la potestad de denunciar. ¿Sabes el problema? Que como es un trabajador de la Comunidad de Madrid, a mí no me van a creer y le van a creer a él. ¿Por qué no? Hay cámaras, hay obligación. Ese personal está subcontratado. Vale, pues... espera, que venga Cristina y pasamos a como es, que todas somos una santera, según dice la Constitución. El artículo 14. Yo estoy casi porque yo también discriminado muchas veces. O sea, que yo más o menos estoy de acuerdo con él. Cris, no se te oye bien. Estoy de acuerdo con... Ahí arriba, pero no me estás comparando. Además, luego te dices... Estoy de acuerdo con el chico de Ramos en el artículo 14 de la Constitución española. Luego dices, ¿cómo es posible, macho, que no ayudes a la gente que está en condición de calle y que luego tú ayudes a delincuentes que se dedican a robar por la calle, que se dedican a pegar palitas, como son los casos de los niños que hay con los bancos robados? Eso es otra cuestión. Vale, vamos con la última pregunta, de las barreras de comunicación. Que sería, alguna vez que, bueno, en el caso de Patria hemos visto que sí, pero bueno, ya como para generalizar, si habíais sentido que no entendíais algo cuando os hablaban porque utilizaban pues palabras quizás muy técnicas y demás, pues bueno, que si os ha pasado, también cómo os habéis sentido con eso. Sí, a mí se me ha pasado, pero la verdad que... Perdona, hablando de barreras de comunicación, si hablamos, no entendemos lo que están diciendo aquí. Hablando de barreras de comunicación. Adelante. Muchas gracias. Pero, pues sí, a ver, es verdad que muchas veces, pues sí, a lo mejor adultos pues dicen palabras más técnicas, pero es verdad que yo creo que es bueno saber el vocabulario, la verdad. ¿Tú pides que te lo repitan de otra manera? Sí, me da igual. Sí, lo importante es entenderlo. Pero ¿quién no ha sufrido barreras de comunicación? Según qué tecnicismos o qué cosas, ¿no? Porque al final todo el mundo ha dicho antes de ir, vamos al médico y le dice, tienes una, yo qué sé, cefalea o plática. Al final yo creo que todos hemos sufrido dependiendo de... Sí, quizás el punto es un poco más el bueno, pues cuando no lo entiendo, si es receptivo, si es bueno, ¿no? El cómo me lo repites y no... En ese sentido ellos, cuando a lo mejor digo un palabra raro, pues sí que me dicen, oye, vea, pero ¿eso qué es? ¿No? Pero lo dicen en el momento, o sea, que no es algo que sea, ¿verdad? Y que hay un buen feedback en ese sentido. Entonces, ahí creo que vosotros sí que estáis muy abiertos y pero oye, vea, pero ¿esto qué es? ¿Qué es? ¿Vale? Tú dices que no hay filtro. ¿Quieres decir algo más? Sí, por supuesto. Es que si en algún momento la gente os ha hablado con ciertas palabras que no entendéis, con palabras muy técnicas, y que eso sí, yo creo que como ha dicho ella, no ha pasado a todos, pero sí, cuando pedís que os lo repitan, es positiva la reacción de la otra persona, ¿no? En general, ya no con Bea, que imagino que ¿sí? Vale, bueno, pues es positivo. Por ejemplo, yo a veces, cuando el profe escribe algo en la pizarra, a veces yo le pregunto aquí, ¿qué significa esto? Porque no le entiendo. Es verdad.
Bien, ya. En eso la verdad tiene toda la razón, ¿no? Porque... Vale, pues nada, digo un poco la generalidad de esta pregunta y ya damos solo nos queda una y tenemos que darnos un poco de prisa. Es eso, que sí que todos en la mayoría de casos hemos sentido un poco esto, pero como digo siempre hay dos realidades y en la generalidad cuando planteamos esta pregunta es que sí que veían, o sea, notabais como que la gente os ponía malas caras o no tenía paciencia a la hora de repetiros una misma cosa una segunda o una tercera vez, ¿no? Entonces, bueno, eso también viene un poco con lo anterior de la empatía, de la paciencia, ¿no? Pero bueno, que no todo el mundo se busca. Bueno, pues nada, nuevamente muchas gracias por participar. Pero esa meta. Bueno, pues Natalia, Román, Enedino y yo y Adrián. Pero vamos a ver. Adri, que se cae Adri. ¿Estás sillado? Yo tengo Sergio, vente para acá. Bueno, esto no es un sketch de Monty Python, esto es que está pasando. Nos toca a nosotros hablar sobre la parte cognitiva y la parte emocional. Sobre el tema de la parte cognitiva lo tengo muy claro. Básicamente el problema que tienen ellos es cuando hay una sobrecarga de información y cuando existe también una falta de información, ¿no? Por ejemplo, el querer reducir tanto la información, por ejemplo, esos logotipos que hay, y querer reducir tanto la información dentro de esos logotipos, a ellos les dificulta la comprensión, ¿no? Y luego, pues, por otra parte, también todo lo que hace mucho ruido, tanto por ejemplo si vas en el metro y hay mucha gente, eso también les puede desorientar, ¿no? Y el que haya mucha información también en los tableros, ¿verdad, Natalia? También eso también nos... ¿verdad? Exacto. Quizá mucha acumulación de información y por otra parte la falta de información también nos provoca cierta confusión y cierta dificultad, ¿verdad? Bueno, pues para empezar esta parte, luego después pasaré a Enedino, a Adrián y a Sergio. En primer lugar quisiera que os contaran una historia, ¿vale? Porque no hay nada para conocer la problemática acerca de este tipo de barreras como que lo cuenten de primera mano ellos en persona, ¿no? Entonces les invito a Sergio y a Natalia que nos cuenten su historia y luego después al final de este evento, este señor de aquí, que es un excelente cantante, nos va a cantar una canción que habla sobre barreras. ¿Vale? Espera que me tengo que ir, no te voy a ver. Se llama Enrique Román, ¿vale? Pues se hace famoso, que lo sepáis, ¿vale? Bueno, Román. Vamos a escucharles, por favor. Venga, adelante. ¿Con qué micro? ¿Con este? Peleate con los dos. Hola, muy buenas a todos, muy buenos días a todos. Bueno, yo quería comentar un poco la historia de Natalia y mía. A nosotros de pequeños, en el cole, pues bueno, por una limitación nos excluían, ¿no? Porque
Solo por tener una limitación. Entonces, ¿qué pasaba? Que Natalia y yo pues nos sentíamos mal en ese aspecto, porque no entendíamos por qué la gente nos rechazaba. O sea, si en realidad es que todos somos personas, todos podemos tener una dificultad. Entonces ella y yo lo pasábamos mal. Y luego, pues, a lo largo de los años, pues hemos ido conociendo a gente maravillosa que nos ha ayudado en todo lo posible como personas. Y la verdad es que estamos pues orgullosos, ¿no? Y sí que es cierto que donde vivimos Natalia y yo, en nuestro barrio también nos excluyen, ¿no? Porque es una de las cosas que no entendemos todavía hoy en día, porque llevamos conviviendo con ellos un montón de tiempo y no entendemos todavía por qué nos excluyen, solo por tener una discapacidad. Es que cualquier verano que vayamos mi hermana y yo a la piscina, que nos ponemos juntos, nadie de la urba nos habla. Nadie. Somos hermanos. ¿Sois hermanos? Somos mellizos. Son mellizos y residentes en Madrid. Por 25 pesetas, ¿no? Bueno, pues eso, que Natalia y yo en el barrio, pues eso, todavía nos siguen excluyendo por tener una limitación, y yo creo que eso pues debería de cambiar, ¿no? Porque como he dicho antes, todos en realidad somos personas. O sea, es que cualquiera de nosotros nos tendrían que tratar a todos por igual. O sea, ahora mismo alguien aquí puede salir fuera y al día siguiente puede estar cojo. O sea, es que ninguno nos libramos de nada. O sea, pero es una de las cosas que poco a poco la sociedad veo que yo creo que está cambiando y debería de cambiar mucho más. Sobre todo en el tema de inclusión, ¿no? Como decimos, que yo creo que la inclusión es fundamental para nosotros, al igual que para todas las personas, porque si hemos podido sobrevivir a una pandemia entre todos y ahora más en estas circunstancias que estamos viviendo, que es como la guerra, pues yo creo que deberíamos apoyarnos los unos a los otros en fomentar la pandemia, porque hubo compromiso por parte de la ciudadanía. Yo considero que para conseguir la inclusión, no es hablar de eso, pero yo considero que para conseguir lo que queremos todos aquí, los que estamos aquí, es que nos traten bien y por igual a todos, es tener compromiso, estar unidos y hacer piña. Si hay compromiso y hay unión, al final se consigue lo que... Entonces lo dicho, que yo creo que la sociedad se debería de incluir más en nosotros y en todas las personas. O sea, porque yo vaya a una universidad con chavales que no tengan limitación y que me excluyan de una clase, que en la otra clase están dando arquitectura, vete tú a saber, producción de música. O sea, a mí me puedes meter igualmente. Sí que es verdad que a mí me va a costar entenderlo, pero si me lo pones a lectura fácil o de otra manera para que yo lo pueda entender, pues yo lo puedo entender. Pero no cojas a la persona y porque tengo una limitación, ¡hala! Este fuera, este también. Y es como, macho, ¿tú vives en este planeta? Porque yo creo que no. O sea, Román, una reflexión. ¿Tú crees que el sistema educativo no es nada inclusivo, no? No. La verdad que no. La verdad que no, porque... Es que no. Claro, es que limita mucho. Mira, por ejemplo... Sacándote del aula. O sea, tiene que ser algo muy específico, que vaya personas con necesidades especiales para que vosotros os estéis adaptados 100% integrados, ¿no? Por ejemplo, en el San Pablo CEU, yo voy a poner un ejemplo. Sí. Natalia y yo hicimos el San Pablo CEU en Montepríncipe, que es en la universidad. Y lo bueno que tiene esa universidad es que es inclusiva. Nosotros hacíamos la clase de accesibilidad, que es en edificación y arquitectura, pero luego el profe nos decía, chicos, hoy vamos a ir a la clase de psicología. Vamos a aprender de los alumnos y vosotros con vuestros conocimientos
de accesibilidad los vais a poner en práctica con ellos. ¿Qué pasaba? Que allí no había exclusión, o sea, allí había inclusión. Yo me juntaba con los alumnos y molaba un montón porque podías abrirte con ellos. Yo hasta me emocioné contando mi historia a uno de los alumnos de psicología, que ella me dijo, macho, dame tu número que me has caído de maravilla. O sea, y tengo allí un montón de amigos de psicología y de arquitectura, o sea, me lleva un montón de gente maravillosa, porque yo lo que hacía era que, en vez de estar con mi clase, que sí, está bien, relacionarte con los compañeros y tal, pues yo me relacionaba con los universitarios. Yo me juntaba con ellos y tenía intuiciones por preguntar a ellos qué carrera estás estudiando, cómo has conseguido hacer esta carrera, tal, y ellos me preguntaban, o sea, yo me relacionaba con la gente. Yo la verdad es que yo soy mucho tío, con todo el mundo. O sea, yo no tengo problema. Además que me vas a contar la historia de tu hermana y tú. Sí. Y nada, eso que, pues que Natalia y yo, pues bueno, somos unos súper evidentes natos que hemos superado muchas cosas y que todavía nos queda por superar, pero la verdad es que estamos muy contentos de lo que estamos aprendiendo, de lo que también estamos aprendiendo con Dionisio, que no sabía yo que el comercio y el marketing iba a ser tan bonito, que nunca había apreciado. Así que te quiero dar la enhorabuena por el gran esfuerzo que has hecho con nosotros y por una profesora. Así que nada, y bueno. No sé, es que ella no está de acuerdo porque está mirando muy cara. Aquí todo el mundo mira. No sé si te acuerdas cuando yo entré al centro de curso, que yo era un bala perdida y no me sabía controlar. Yo considero que si no te hubiera conocido a ti, yo hubiera seguido igual tú, tanto tú como Iván me habéis enseñado a controlarme y a controlarme y decir, estoy nervioso, voy a parar, voy a contar hasta 5 y voy a calmarme. Y eso yo te lo voy a agradecer y cuando salga del centro voy a seguir manteniendo contacto contigo porque me has ayudado un mogollón y siempre voy a estar agradecido a lo que has hecho por mí. Yo iba a decir que gracias a Diony, porque, bueno, en clase con él, la verdad, en estos cursos, pero en este curso está muy bien porque también hay que decir que hay que hacerlo con el bromas, porque si no, esto sería luego es muy aburrido, la verdad. Pero hay que decir que si no es por Diony, yo ahora no sería así también como estoy ahora, si no es por él. Había muchas gracias. Venga, esperamos el tema, vamos a hablar de lo que estábamos hablando. Venga. Si queréis hablar en alguien, aquí está. Venga. Y eso que, bueno, ya lo digo de antemano, ¿vale? Yo me dedico al tema musical. Entonces. Tienes ahí a Sancho que también, ¿vale? Sí. Yo y a mí. ¿También le gusta la música? Y a mí. Que produce fiestas musicales por el piano. Y está grabando y el tema que de mala, ¿eh? ¿Y yo bailo? Por favor, venga, que nos queda poco, venga. El tema que escribí está inspirado en mi hermana y también en una mejor amiga que tengo, pero sobre todo en Natalia, porque ella ha superado muchos obstáculos y yo también. Entonces, yo cuando escribí la canción, pues la verdad es que tenía mucha inspiración, ¿no? Porque nunca había compuesto en mi vida, siempre había tocado covers. Y cuando vino la pandemia, pues me puse a componer. Entonces, la canción que he hecho, que se llama pues Camina conmigo, es un tema inspirado en ella. En realidad, no solo inspirado en ella, sino también
y todas las personas que estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje que dice la frase dice así, dice, no hay infinito que no puedas alcanzar. Quiere decirse que no hay ninguna barrera que no puedas superar. O sea, todo lo que te propongas lo puedes superar. O sea, bueno, nos va a decir algo Natalia ahora. Un consejo. ¿Qué consejo le darías tú a todas las personas que están aquí para que superaran esas barreras que hemos estado viendo? Sobre todo emocionales y las emocionales, que son las más... ¿Qué consejo le darías? Pues no sé, la verdad. Buenos días, hola. Buenos días. Venga, ¿y ahora? A ver. Pues yo les diría que cuando una cosa no puedan o se queden bloqueados, que lo consigan hasta el final. Que sigan intentándolo hasta el final. Muy bien. Que ya veréis cómo lo vais a conseguir. Poco a poco el paso os ha agigantado. O sea, si yo por ejemplo tengo que llegar a ver, no sé cómo explicarlo. Si una persona que no tiene discapacidad y puede llegar aquí, la persona que tiene discapacidad también puede, pero en pasos más pequeños y más hasta llegar a lo que... No sé si me entendéis. Mira, puede que a una persona sin discapacidad le cueste menos, pero mira, tú como persona sin discapacidad, si tú te haces un buen planteamiento, te apuntas en un folio paso a paso, cómo te quieres gestionar tus cosas, cómo quieres ir día a día haciendo tus cosas, organizándote, tienes una buena organización, te va a salir solo. Y si haces un planteamiento diario y lo haces de forma diaria, al final los esfuerzos los vas notando. Porque al fin y al cabo, la superación y el objetivo final es a través de ser constantes en lo que quieres conseguir. Si eres constante, el objetivo final llega a su final y al final lo acabas consiguiendo. Esas dificultades que tenemos de estas barreras, ¿cómo las podemos gestionar? Pues yo honestamente las gestionaría confiando mucho en ti, no haciendo caso a lo que te diga la gente. Tú confías siempre en ti, que no te dejes pisotear por lo que te diga la gente. Mucha gente te va a decir no eres capaz, no eres capaz, no eres capaz. Yo soy pescador, yo voy a competir en una competición que si la gano me voy a Estados Unidos a competir de forma profesional. Mi padre es el primero que me dice que no soy capaz, ¿sabes por dónde yo me paso lo de no soy yo capaz? Lo fumo. Mira, yo sé que yo puedo, porque yo nunca me rindo y me voy a esforzar hasta conseguirlo. Confía en ti siempre y que no te chafen los demás lo que quieres, porque si te dejas chafar por los demás no consigues nada. La gente es muy aguafiestas. Bueno, yo tengo una situación igual, pero en mi instituto, que desde el primer año ya me estaban intentando pisotear, pero yo un año que fui segundo de la ESO, un profesor de tecnología que ahora, desgraciadamente, está en el Ministerio de Educación, no sé cómo, era la persona que es, pero bueno, nos va diciendo todos los días que teníamos con el clase que no valíamos para nada, hasta llegar a un punto que yo salté y le dije, perdona, eres profesor, deberías tratarnos mejor. Y me dio tanta manía que me llegó a expulsar y hasta mi madre, y yo, cosa que mi madre en cuanto a los estudios es el momento de que lo dije siempre, hasta ella llegó a entenderme de que hacía bien no yendo a las clases, porque es que todo el rato pisoteándonos, porque éramos la única clase. Adrián, yo te digo una cosa.
yo no estoy de acuerdo en eso. A mí me han pisoteado un mogollón y yo no me quedo encerrado en mi casa, porque si te quedas encerrado en tu casa, te lo vuelvo a repetir, es que quedarse encerrado en tu casa. Cuando te pisotean, eso es de cobarde, tío. No, pero a ver, cuando te pisotean tienes que seguir yendo y demostrar, no te tengo miedo. No te tengo miedo y sigo yendo. Ya me pisotees más. No me voy a dejar pisotear más por ti. Voy a seguir yendo. ¿Sabes qué? Voy a sacarme el curso y te voy a meter de vista. Sí. Bueno, y la parte final, que no me dejo acabar lo final, que llegó un punto que fuimos todo el mundo, hasta los padres y hasta nuestra tutora, a buscar un director para cambiar el profesor. Y cambiamos de profesor. ¿Qué problemas os encontráis? A ver, la tecnología, cuando a la gente le cuesta, como el Word y eso, que se ve demasiado pequeño, no se puede agrandar más, y a la gente algunas veces le cuesta. Pero, Sergio, cuéntale sobre todo porque tú tienes un problema de visión, ¿no? A ver, es que a mí me cuesta un poco porque cuando trabajamos en el ordenador, a mí me cuesta porque el Word es demasiado pequeño, no se pueden agrandar más. Claro, es decir, que lo que es la interfaz es demasiado compleja porque al final no es accesible, ¿no? Sí. Es lo que vemos, que no existe esa accesibilidad. ¿Vale? Y en el día a día lo vamos trabajando porque cada vez eres mucho más independiente en eso, que sabes dónde están situadas las cosas, pero te las tienes que aprender de memoria. ¿Te das cuenta? Para poder situar dónde está cada cosa, no porque sea realmente accesible. ¿Vale? Pero vamos, que a mí me está sorprendiendo. Vamos, a la máxima potencia, cada día mucho más, cada día más y más y más y más. ¿Qué es lo que decías? ¿No puedes? Sí puedes. Decía, es que no puedo. ¿Cómo que no puedes? Puedes, pero más poquito a poco. Y cuando hemos avanzado tanto, él ya se va situando en metas más y objetivos más altos. Eso es. ¿Vale? Vamos a terminar la jornada con esta última parte de barreras tecnológicas que nos explica un poco Bea, que está trabajando también en clase. Lo que yo quería decir es que... Gracias a Natalia, gracias a Enelino, a Adrián, a Sergio y a Román por su parte. Sergio, ¿querías decir algo? ¿Quieres decir algo? Sí, lo que quería decir es que cuando yo empecé a componer cuando tenía 18 años y ahora pues sigo componiendo canciones y a la gente que se dedica a la música pues que siga componiendo canciones y muchas cosas más, que la gente que le gusta la música pues que siga componiendo música, que lo más bonito es disfrutar de la música y todo eso. Y yo hace poco empecé a producir mi canción que se llama Discapacidad, que eso va de que los niños no ven y que escribe canciones y los niños tienen que seguir escribiendo canciones, y de eso va mi canción. Y luego que quería decir que a la gente que le gusta la música y que le gusta componer, que siga componiendo música y que hay que seguir disfrutando la música. Es lo que quería decir. Muy bien. Sí, bueno, pues llega mi turno, ¿no? Y un poco lo que tenía que ver con el tema de las barreras tecnológicas. Esas barreras digitales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de la tecnología y cómo hemos ido en clase, ¿no? Adentrándonos en un mundo que inicialmente a lo mejor nos frenaba, pero que poco a poco hemos ido sucumbiendo, ¿no? Y yo no lo voy a hacer de manera teórica, lo que quiero es que me baso en el testimonio de muchos de vosotros y en lo que hemos ido viendo en el día a día en clase, porque al final sí que es cierto que parte de la tecnología nos puede acompañar de una manera en la que pueda ser nuestro mejor amigo, ¿vale? Y personalizar mucho más lo que es la enseñanza. A los profesores nos ayuda mucho, evidentemente, ¿vale? Pero
pero creo que a ellos les ayuda más. Sí que posiblemente ese contra que es el que habría que mejorar es la parte de la accesibilidad, ¿no? Sobre todo cuando hay una barrera física, cuando hay un apartado en el que hay un tipo de discapacidad, ¿no? Como puede ser socio visual, que lo vemos en el día a día, que sí que le complica la tarea de poder trabajar con esa, claro, con la informática de una manera sencilla, porque para él es complejo el día a día, ¿no? Es decir, es complejo abrir un Word, es complejo abrir una obra y un documento en blanco, y es complejo no escribir porque ya lo hace a su ritmo y ya cada vez, digamos que esas pulsaciones las va cortando cada vez más, pero en cierto modo sí que él se ha ido superando en el día a día. No lo sabe porque no ve la evolución, pero yo creo que sí que todos somos conscientes de que él cada vez es mucho más independiente. Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Y qué ocurre? Que la tecnología sí nos ayuda a esa independencia y nos ayuda a sentirnos más seguros, ¿no? Porque, claro, ahora con toda la novedad de la inteligencia artificial, yo les he adentrado mucho en este mundo porque me gusta que sean parte de ello, porque eso es el futuro y evidentemente tienen que saber de lo que es inteligencia artificial. Pues les asisto mucho. Una cosa, sí. ¿Qué puntos hay un poco de la inteligencia artificial? Pues a ver, es que hablamos de chat conversacionales, ¿verdad? Como ChatGPT, que son como todo digital. Cuéntales todo lo que hemos visto, Sergio. ChatGPT, ¿qué más? Copilot. ¿Qué más? Playground. Sí, Copilot. Y están a tope con Copilot, Sí, sobre todo Ismael, que todo el tiempo... Es un crack con Copilot. La madre mía. ¿Qué es esto? Estos son chat conversacionales. A ver, el ChatGPT, yo no tenía ni puñetera idea de esto. Y luego vino Betty y me enseñó, y luego le enseñé a todos los compañeros del ChatGPT. Claro. Yo no tenía ni idea. La idea es que se acompañe de una manera y que se haga más sencillo el trabajo, ¿no? Es decir, a ver, no estamos aquí para que la inteligencia la haga por nosotros, sino simplemente en saber dominar la inteligencia para que nos ayude a mejorar y ya ser una versión 3.0. ¿Vale? Si somos la 2.0, pues ahora necesitamos ser la 3.0. ¿Bien? Es una ayuda, evidentemente, y está ahí porque lógicamente es algo que va a imperar en el mundo digital y que ya lo está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces es necesario que ellos lo sepan y que lo utilicen a nivel educativo, pero ya no solo educativo, sino profesionalmente. Profesionalmente, bueno, el tema diseño, Canva, todo lo que tiene que ver con el tema pues, más creativo y que ellos puedan también pues, utilizarlo de una manera más lúdica, ¿no? Como les estoy enseñando. Ya voy a terminar, soy muy escueta. El problema real que yo veo en la tecnología muchas veces es que es costosa, ¿vale? Es decir, es cara tener una interfaz accesible a lo que sea un usuario que tenga algún tipo de discapacidad, algo física, no una discapacidad intelectual, ¿vale? Es muy costoso y sobre todo animo sobre todo a que la gente utilice la tecnología que la acompaña en el día a día, porque evidentemente va a avanzar mucho más rápido, ¿vale? Creo que a pesar de ese contra, creo que tiene muchos más pros, ¿no? Y lógicamente la personalización, lo que me deja avanzar a mí personalmente, acortar procesos, ¿no? De ser mucho más productiva en todos los niveles. Y lógicamente es algo que ellos tienen que aprender en el día a día y tienen que soportar su emoción. Sí, claro. Sí. Me llama mucho la atención. ¿De qué manera crees tú que se podría hacer para democratizar de alguna manera y que eso fuera, no ya trabajar a escala, sino vender mucho producto, eso ya todos lo sabemos, ¿no? Sino de qué manera se podría abaratar el coste del producto para que pudiera ser accesible a todas las personas? Claro, es que claro, me hablas de algo que realmente no domino en ese sentido, ¿no? Porque yo te hablo de como una herramienta educativa, pero sí que en cierto modo se está democratizando porque al haber tanta competencia, ¿vale?
creo que se está haciendo más accesible en ese sentido. Yo hablaba de la accesibilidad en el punto de personas que tenían un problema físico, que es una discapacidad, que justamente necesitan algo totalmente adaptado. Y eso es muy caro, ¿vale? Eso es muy caro. Es decir, una persona que no puede comunicarse, emitir sonidos, ¿vale? Necesita la tecnología en su día. Pero claro, acceder a esa tablet y a esa tecnología, pues es algo muy tedioso, es muy caro, que no cualquier familia puede sostener, ¿vale? Pero sí que si hablamos de la tecnología, cómo podría democratizarse, sentido lo que es todo el tema de la inteligencia artificial, creo que se está haciendo, ¿vale? Cada vez está siendo mucho más accesible, ¿vale? Lo que sí que, si en cualquier momento creamos contenidos digitales, nos orientamos en ese ámbito profesional, por favor, crear contenido accesible, ¿de acuerdo? No dejemos de lado a la gente que tenga algún tipo de discapacidad, porque ellos también compran, ¿vale? Ellos también leen, ¿de acuerdo? Ellos también ven contenido audiovisual. Lo que pasa es que tenemos que hacerle que esas personas pues vean el contenido de una manera fácil, ¿de acuerdo? Es decir, yo hoy por hoy pues tengo un canal, que es un canal de cuentos. Sí, el canal de cuentos, Policuentos. Ese es tu canal, Policuentos con alma, que es un canal de cuentos inclusivos y basados en la diversidad, que inspirados sobre todo por mi hijo, porque es autista, y también inspirados por ellos, ¿vale? Que me han hecho pues avanzar en ese sentido y me han inspirado a crear algo que para mí está siendo pues maravilloso, ¿vale? Y al final, a la hora de crear ese contenido, pues yo creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?, esa brecha, y la llamamos socialmente, es decir, ¿por qué? La gente también que compra en internet y compra Amazon, ¿vale? Es decir, la gente que no ve también compra por internet, ¿no? Es decir, habrá un sistema que te lo oculte lo que estás haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Una transcripción, una audio, lo que es una audición que te vaya diciendo los pasos que tienes que ir siguiendo. Entonces, claro, yo lo quiero y quiero hacerlo a través de mis cuentos, es decir, quiero hacerlo que sean accesibles, donde el contenido pues pueda acceder cualquier persona. Pues al final, ese contenido que vaya subtitulado, que tenga una transcripción, ¿vale? Eso simplemente, ese mero hecho, ya está haciendo que tu contenido sea accesible. Fíjate que poquito. Es decir, audio-vídeo, creamos una transcripción, ¿vale? Ponemos subtítulos y ya estamos haciendo un contenido accesible. ¿No nos estamos dando cuenta de que estamos cumpliendo con las normas del Consorcio Internacional, ¿vale?, en tema de accesibilidad web? Y lógicamente pues hay que tenerlo muy presente, ¿vale? Y nada, simplemente os animo a que utilicéis la tecnología, pero que si la utilizamos de manera consciente y de una manera que sea educativa, que siempre nos enseña a mejorar, joder, bienvenido sea, ¿no? Bueno, pues sí, pues nada, simplemente voy a cerrar el acto antes de que Román nos toque su canción. Agradecer a todas las personas que habéis venido. Creo que ha sido un espacio de reflexión y de autorreflexión, que creo que es importante cuando llevamos a cabo seguimientos, intervenciones y trabajo. Y por mi parte nada más, muchas gracias por venir. Sí, vamos a esperar porque va a tocar. Vale, chicos.
Camina conmigo, no hay nada que temer. Está herido, tu luz me hizo ver. Son tantos caminos que te puedes perder. No hay nada escrito, hoy el destino puede ser lo que queramos soñar. No hay nada que nos pueda salir mal. Tú y yo, juntos al final. No hay infinito que no pueda alcanzar. Camina conmigo, voy a olvidar palabras vacías que hieren nada más. Abismos perdidos y pompas de cristal. Un solo suspiro me basta para hacer volar lo que no quieras recordar. No hay nada que nos pueda salir mal. Tú y yo, juntos al final. No hay infinito que no pueda alcanzar. Quiero verte, mira que nada tan eterno, mi amor. Quiero verte, mira que nada tan eterno, mi amor. Lo que no quieras recordar. No hay nada que nos pueda salir mal. Tú y yo, juntos al final. El infinito entero nos quiere alcanzar. Lo que queremos soñar. No hay nada que nos pueda salir mal. Tú y yo, juntos al final. El infinito entero nos quiere alcanzar. Yo quiero verte, mira que nada pague todo, mi amor. Yo quiero verte, mira que nada pague todo, mi amor. Pues este es el tema, con ganas de que pronto lo escuchéis y nada, me alegro mucho de que os haya gustado a todos. Así que muchas gracias.